Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Hoy, en este sábado de gloria, compartiendo con todos ustedes esta consigna de este programa todos los sábados. Hoy, con esta gran intérprete, la española India Martínez, y una versión muy particular con coro de La Saeta para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Acá estamos en esta jornada de este día sábado 8 de abril del 2023. Hoy sábado de gloria. Estamos compartiendo este fin de Semana Santo y obviamente estamos en vivo y en directo llevando estas 3 horas de este magazine radial para nuestra colectividad española en la República Argentina y en el Río de la Plata, más además los descendientes de españoles en nuestro territorio, más los que gustan de la cultura española y todos aquellos que gustan de la cultura europea. Acá estamos hasta la 1 de la tarde con todo nuestro equipo completo de trabajo. Nosotros, desde nuestros estudios de Mive Producciones, nuestros estudios de radio de Mive Producciones en el Distrito Tecnológico, en Parque de los Patricios, con toda la infraestructura para llevar adelante estas 3 horas de esta propuesta radial. Estamos con los estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí está Nicolás Olaechea, la puesta en el aire en estudios centrales, en la puesta central técnica. Hola Nico, muy buen día, buen sábado y bienvenido. También gracias por estar como siempre con nosotros. Estamos con Belén Dipsa en lo que es la producción de nuestra propuesta radial también, más en producción y redes sociales también. La tenemos a Mónica Cervantes, que lleva adelante la producción ejecutiva de nuestro programa, más el catering y otras cositas para llevar y sobrellevar estos 180 minutos de radio con ustedes. Mili Dipsa, que lleva también la producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta con los estudios centrales de Radio del Pueblo y desde nuestros estudios, y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Bueno, Hoy, sábado 8 de abril, el santoral conmemora a San Dionisio de Corinto. San Dionisio, que no solo enseñó con la predicación a los fieles de su ciudad y de su provincia, sino también a los obispos de otras ciudades y provincias mediante sus cartas. Así que los Dionisios, nuestro saludo. Y Santa Julia Villar, para asegurar la educación de los jóvenes, que fundó el Instituto de Santa María y que propagó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que para Julias también nuestro saludo. Así que hay muchas Julias que conocemos, así que nuestro saludo también. Hoy es el Día Internacional, miren ustedes, del Pueblo Gitano. ¿Qué les parece? Día Internacional del pueblo gitano. Claro, esto con el objetivo de reconocer el valor del pueblo gitano y las contribuciones que su cultura e historia han aportado al mundo, y se quiere acabar de una vez por todas con ese estigma y la discriminación de la cual han sido objeto durante tanto, pero tanto tiempo. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Bueno, tendremos, Dios mediante, a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Vaya a saber desde
desde dónde lo tendremos a Ernesto Arriaga. En minutos nada más estaremos con Roberto La Rosa, con todo el deporte argentino. Más tarde, en la tercera hora, lo vamos a tener a Tony Cabot, con todo el deporte español y la campaña del Deportivo Español aquí en la República Argentina. Hemos invertido hoy un poquito algunas cosas para el programa. La tendremos a Belén Dipsa, también con las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria. Tendremos también a Mili Dipsa con los eventos de la colectividad también y todos los espectáculos que tienen que ver con Argentina y también con España. Estaremos charlando con Luis Cuenca Reizábal, presidente del Centro Castilla y León de la ciudad de Bahía Blanca. Vamos a charlar un poquito sobre la institución, también una misa que va a haber, tengo entendido, por los 16 años de la institución. Estaremos en minutos charlando, Dios mediante, con Lois Pérez Leira, el expresidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, quien, bueno, vamos a charlar porque hay una invitación que se va a realizar el próximo domingo 16 de abril, también. Así que, y actividades del centro, también eso es muy importante. Y atención, porque vamos a tener una entrevista muy especial desde Comodoro Rivadavia. Escucharon bien, desde Comodoro Rivadavia, con parte del grupo Los Abremiles. Les cuento que Los Abremiles es la única tuna de Argentina que va a estar llegando a Buenos Aires en los próximos días, que se va a estar presentando en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que dicho sea paso, ya las entradas están a la venta, así que hay que apurarse, Y además de toda la música, mejor música que tenemos española, información tanto nacional como de nuestra madre patria. Así que, bueno, Mili Dipsa, le digo muy buen día, buen sábado, hice un sábado más tranquilo para trabajar, más relajados, pero, atención, vamos a ir con las vías de comunicación, también central de oyentes, redes sociales, y atención, porque vamos a poner a partir de este momento en marcha, cuando Mili Dipsa ya ahora lo dispone, el sorteo para realizar sorteo de entradas para ir a ver a los Abremiles, el show espectacular de los Abremiles el próximo día viernes en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Mili, buen día, buen sábado, bienvenida. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos, por suerte ha llegado el fin de semana largo que muchos quizás están afuera, porque hay gente que tuvo la suerte de irse afuera. Pero que nos escuchan por el aire de la radio o la web de la emisora. O la aplicación también, claro. Sino capaz que están viajando o quizás están yendo a hacer algunas compras para mañana, para las Pascuas, porque la verdad que este año, vamos a ser sinceras, este año es como que vino muy rápido la fiesta, ¿no? La festividad de las Pascuas, es como que nos dimos vuelta y ya estábamos acá comprando los huevos de Pascuas, la rosca, todo, la verdad, increíble, pero bueno, ya estamos en esta época tan especial, la verdad que sí, también para compartir en familia, con conocidos, la verdad es esa, así que, y nosotros también acá acompañándolos en este momento tan especial hasta las 13 horas, como siempre, con el sol de nuestra España. Recuerden que aquellos que se quieran comunicar lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, sino también a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, resalto ahí YouTube. Recuerden que nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España, muy simple, en YouTube. Pueden volver a escuchar los programas y los protagonistas que son parte también, las entrevistas que van pasando sábado a sábado. Así que las invitamos a que se sumen a la plataforma digital del Sol de Nuestra España. Y atención, porque bueno, hoy tenemos sorteo. Dijimos, estamos en Pascua, no es un chocolate en esta oportunidad, pero atención porque estamos sorteando 2 entradas para ir a ver a los Abremiles. Atención, un par de entradas, 2 entradas, un solo ganador o ganadora para el ver los Abremiles que van a estar presentándose ahora este viernes 14 de abril. Así que para tener en cuenta cómo pueden participar, bueno, presten atención. Para ir a ver a los Abremiles y ganarse un par de entradas, tienen que llamarnos al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir,
11 36 76 6100. Nos puede mandar mensaje de texto también, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también. Cualquiera de esas formas se pueden comunicar. Y si no, también a través de Instagram o Facebook ya está el video ahí para que ustedes puedan participar. Es muy simple. Comentan ahí las últimas 3 cifras del documento y ya están participando. Así que recuerden que los Abre Miles van a estar presentándose en Solís 475. Esto es en el teatro, obviamente, del Centro Asturiano de Buenos Aires, el 14 de abril a las 21 horas. Así que aquellos que quieran participar, que digan, quiero ir a ver la única tuna del país, quiero participar por este par de entradas, recuerden, 11 36 76 6100, y si no, a través de Facebook e Instagram pueden buscar ahí el video y participan también. Así que cualquiera de las dos opciones, no hay excusas para no participar, ¿eh? Perfecto, perfecto, Mili, correcto. Entonces, bueno, 10 de la mañana, 19 minutos, la hora en la República Argentina, 15:19 en nuestra madre patria. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos ya que son de las 10 de la mañana. 22 grados, 3 décimas la temperatura actual, 66 el porcentaje de la humedad, la presión 1018,4 hectopascales, viento del norte a 5 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado y la visibilidad es normal 10 kilómetros. Claro que si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a, por ejemplo, elegimos un lugar como que puede ser Galicia, ¿por qué no? Galicia, allí en Santiago de Compostela, en la capital. Justamente en estos momentos hay 24 grados 6 de temperatura con un cielo prácticamente despejado. Ourense, 23 grados 2 décimas de temperatura. También Coruña, bellísimo, totalmente despejado el cielo en Coruña con 21 grados 3 de temperatura. Pontevedra, 23 grados 4 de temperatura. O sea, realmente toda España tiene condiciones climáticas realmente espectaculares. Vigo justamente tiene 23 grados 2 décimas de temperatura. Así que bueno, toda España, prácticamente toda España, tiene jornadas más que interesantes, porque obviamente, bueno, nosotros ya estamos ahora en otoño, las condiciones climáticas en España ya están cambiando sin lugar a dudas. Así que por eso, bueno, rapidito les voy contando algunas cosas. Esto tiene que ver con las quinielas. Ayer no hubo movimiento de quiniela. Esto es del jueves a la noche. Estamos, pero bueno, es un servicio que le brindamos para aquellos desprevenidos que ayer no prestaron atención de las quinielas del jueves por la noche. Por la noche del jueves. Ayer no hubo movimiento de quinielas. En la ciudad, a la cabeza favoreció al número 9.935, 9935. En la bonaerense, anoche a la cabeza favoreció el número 9.286, 9286. En Santa Fe, el jueves a la cabeza favoreció al número 6.863, 6863. En Entre Ríos, el jueves por la noche a la cabeza favoreció el número 4.652, 4652. Y en Córdoba, el jueves por la noche a la cabeza favoreció al número 3.108, 3108. Esto, reitero, son datos del jueves por la noche, dado que ayer viernes no hubo movimiento, en este caso, lo que tiene que ver con la quiniela y lo que les hemos comentado a todos ustedes. Bien, señoras y señores, en 30 segundos, separador mediante, estamos charlando con un caballero que tengo en línea, que es presidente de una asociación muy importante que representa también a Galicia. 30 segundos y ya estamos charlando con él. Gracias. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, muy bien, señoras y señores, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, y recién les estaba diciendo
cómo estaba la temperatura en nuestra madre patria, en España, y recién hablábamos de Galicia, y yo decía, en Vigo 23 grados 2 décimas de temperatura. ¿Quién le gustaría estar en Vigo, no es cierto? En este caso, y compartir y disfrutar también esta consigna tan importante de lo que es nuestra madre patria. Pero bueno, estamos acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Estamos con un presidente de una asociación muy importante de la colectividad española, fundamentalmente de la gallega acá en la Argentina, que es el presidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, el amigo Lois Pérez Leira. Hola Lois, muy buen día, bienvenido. Oscar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Muy bien. Bueno, y con una noticia muy buena que nos das acerca de la temperatura en Vigo. Nosotros le decimos que Vigo es el Caribe en gallego, ¿no? Porque siempre tiene una temperatura mucho más agradable que el resto de Galicia. Así que, bien, también disfrutando aquí en Buenos Aires de un día hermoso de sol, que parece verdaderamente una primavera. Sí, sin lugar a dudas, Lois, sin lugar a dudas. Bueno, y primavera va a ser lo que se va a disfrutar el próximo domingo allí en la institución que tú presides, allí en la Asociación Galega Residentes de Vigo, porque están armando ya, tienen todo listo, una gran celebración, una gran fiesta. Contanos un poquito, Lois. Sí, bueno, nosotros el domingo 16 de abril a las 13 horas vamos a festejar el Día de la Reconquista. El Día de la Reconquista, para los oyentes que no conocen, es una fecha histórica en la ciudad de Vigo, que en realidad no es el 16 de abril, sino es el 28 de marzo, que se conmemora todos los años de esta efeméride, ¿no? Sí. Les quiero comentar que el 28 de marzo de 1809, los vigueses encabezados por Pablo Morillo y Cachamuiña pudieron echar de la ciudad al ejército de Napoleón. Es en el primer punto de España, en la lucha por la independencia, que se expulsa a los franceses. Ahí existe una pueblada, el pueblo se levanta y bueno, hay alrededor de 40 muertos franceses, 1.200 presos, y pasa a ser digamos, una proeza popular muy grande. Y bueno, Vigo lo celebra todos los años con platos y bombillos. Entonces, nosotros, por una cuestión, digamos, de unos días de diferencia, lo vamos a celebrar el 16 de abril. Nuestra sede de Quintino Bocayuba 522, nuestra entidad, como tú decías, es destacada en la colectividad, tiene 105 años de vida. Sí, señor. Fue fundada el 12 de octubre de 1918. Y bueno, vamos a celebrarlo a lo alto este próximo, el segundo domingo, mañana no, el otro domingo, en Quintino Bocayuba. Vamos a dar un menú especial, la entrada, empanadillas de carne, el plato principal, pamplona de cerdo, acompañado de papas o de patatas, como se dice en Galicia. Sí, señor. Se puede consultar un menú optativo para vegetarianos o personas, digamos, que no puedan comer este plato principal, y hay un menú infantil. A esto hay que agregarle el postre bombón helado, grido, vino tinto, blanco, agua, gaseosas y café. Quiere decir que es un menú completo, muy rico. Está preparado, la comida está realizada por el restaurante Faro de Vigo, que es el restaurante que funciona en nuestra entidad. Y justamente Clarín esta semana pasada lo nombró como uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. La verdad que tenemos el honor de tener un restaurante con esa categoría. Y te digo una cosa, Lois, que con Juan Alberto Baliari, y a veces con la familia Baliari, con Guillermo, con los padres de Juan Alberto, a veces íbamos a almorzar, más que nada íbamos a cenar y disfrutábamos almorzar allí en el Faro de Vigo, que se come muy, pero muy bien en este caso,
Muy bien, sí. El precio-calidad es extraordinario. Bueno, en nuestra fiesta La Reconquista, va a haber música, como siempre. Va a actuar el coro de la institución y va a actuar Eugenio y Alejandra, que es un dúo que hace bailar hasta las piedras, ¿no? La verdad que es un grupo excepcional. Quiere decir que los que saquen la entrada van a disfrutar de un día pleno de alegría, de buen comer y demás. La tarjeta está a 4.500 pesos. Está bien. 4.500 pesos, que es un precio acorde, razonable. Sí, señor. Sí, quien quiera hacer las reservas pueden comunicarse con María del Carmen al 11 30 02 57 10, repito, 11 30 02 57 10, o si no con la señora Ana, el 11 44 07 43 14, reitero, 11 44 07 43 14. Invitamos a los vigueses, a las viguesas de primera, segunda generación, bueno, y a todos los gallegos y argentinos que quieran disfrutar de una velada excepcional. La verdad que la gente queda muy contenta con nuestros banquetes que cada 3 meses aproximadamente organizamos en nuestra institución. Lois, y otra cosa también, Lois, y si no llegaron a tomar nota los teléfonos que tú has mencionado, que nos llamen a nosotros al programa, que con todo gusto le vamos a pasar en línea privada, le pasamos nuevamente el teléfono tanto de María del Carmen como de Ana, también para que lo tengan en cuenta. Bueno, te consulto, tú que estás como presidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, ahí en Quintino Bocayuba 522, ¿qué actividades están ya preparando este año Residentes de Vigo? Contale a la audiencia, Lois. Bueno, especialmente después de la pandemia nos hemos centrado en el coro, que es un coro con muchos años de vida, de actuaciones, con mucho prestigio en la colectividad. En principio, nuestra tarea cultural está centrada ahí. También participaremos de los actos del Día de las Letras gallegas. Este año está destinado a Fernández del Riego. Así es. Y bueno, paralelamente a eso, aunque no tiene que ver directamente con Galicia, tenemos un curso de tango todas las semanas y regularmente hay una tanguería en la institución donde la gente, los alumnos de tango y la gente amante del tango, digamos, va a Residentes de Vigo a pasar un buen momento. Así que por ahora estamos centrados en el coro como actividad gallega, pero bueno, en mayo hacemos la próxima Asamblea General, donde vamos a elegir o reelegir a la comisión directiva, y ahí vamos a planificar bien este año 2023 con otras actividades culturales vinculadas a la galeguidad. Perfecto. Aparte, y dos temas que te quiero comentar. Recién, señoras y señores, el amigo Lois estaba hablando de Fernández del Riego, que es Francisco Fernández del Riego, un gran escritor, un gran intelectual, que inclusive falleció ahí en Vigo, y que desarrolló también, sin lugar a dudas, un trabajo muy importante y muy reconocido en lo que tiene que ver la cultura gallega. Por eso es una de las personalidades más destacadas de Galicia, Lois, sin lugar a dudas. Sí. Yo he tenido la suerte de conocerlo personalmente y regularmente, porque era el presidente de la Fundación Pensol en Vigo. Y bueno, él, aparte de escritor, galleguista, fue miembro de las Juventudes Galleguistas durante la Segunda República. Posteriormente vivió toda la etapa del franquismo, pero
mantuvo ese galleguismo con otros gallegos que quedaron en el interior del país, y fue el vínculo entre el galleguismo del interior con el galleguismo del exterior, a tal punto que viajó a la Argentina, estuvo aquí en el centro gallego, en el centro orensano, era el vínculo del galleguismo del interior con Piñeiro y los gallegos de la diáspora. Claro. Así que, aparte de gran escritor, un hombre enamorado de la emigración gallega y muy comprometido con ella. Así que la verdad que se hace justicia con el nombramiento este año del Día de las Letras Gallegas. Ya lo creo, Lois. Bueno, te hago otra consulta, ya que te tengo en línea y aprovecho estos minutos contigo aquí en el Sol de Nuestra España. ¿Cómo pueden hacer nuestros amigos que nos están escuchando para acercarse, sumarse a Residentes de Vigo? ¿Hay redes sociales, hay teléfono? Contanos un poquito, Lois. Bueno, sí, tenemos Instagram, tenemos redes sociales, y bueno, se tienen que acercar por la institución, los días miércoles que actúa el coro y hay gente para recepcionar a las personas que quieran sumarse al coro o asociarse a la entidad. Yo quisiera hacer un llamamiento a los vigueses que residen en Buenos Aires, a sus hijos, sus nietos, para que no pierdan las raíces, que se acerquen y que se hagan socios. Es una cuota simbólica de 600 pesos mensuales, así que bueno, los esperamos con los brazos abiertos para poder realizar actividades culturales, sociales, y bueno, un poco recordar también a nuestra hermosa ciudad de Vigo. Claro que sí. Lo que puedo agregar es que bueno, que este año va a haber elecciones en la ciudad, aunque los inmigrantes no votan para las municipales, pero que bueno, que sepan que va a haber seguramente, digamos, una continuidad o un cambio en la composición política. Es importante que nuestros vigueses estén informados, y a fin de año va a haber elecciones generales a diputados y a presidentes, donde los inmigrantes tienen derecho a votar, y sería bueno que ejerzan sus derechos políticos, independientemente del color partidario que tengan los inmigrantes gallegos residentes en la Argentina. Perfecto. El Instagram es @residentes de Vigo. Le cuento a la audiencia que nos está escuchando, el Instagram de la institución es @residentes de Vigo, y ahí tienen para integrarse al coro, al grupo de baile, pueden averiguar por el tema del tango también, y todas las actividades que están llevando. Bueno, Lois, no te quiero quitar más tiempo en esta mañana de este sábado de fin de Semana Santo, así que gracias por estar en nuestro programa, gracias por estar en esta familia del Sol de Nuestra España como siempre, y sin lugar a dudas también quiero destacar que hay que seguir trabajando como tú lo haces con toda la comisión directiva de la institución. Así que bueno, te mando un abrazo, nos debemos un café para charlar de todo un poco, porque tú sabes mucho de letras y de un montón de temas que me encantaría que lo estemos charlando personalmente, y a ver si nos encontramos ya próximamente. ¿Te parece, Lois? Bueno, muy bien, Oscar, buenos días a ti, a tu equipo y a todos los oyentes de este excelente programa de la colectividad española. Los esperamos entonces el domingo 16 de abril en Quintino Bocayuba 522. Perfecto, te mando un gran abrazo, y para cerrar la charla contigo vamos a disfrutar, ¿qué te parece?, de un grupo musical tradicional, bien gallego, originario de Vigo, que es el conjunto Arroda. ¿Qué te parece la idea? ¿Te gusta la idea? Me parece fenomenal, porque tuve la suerte, y si me das medio segundos, tuve la suerte de acompañar a Roda cuando se conformó en 1978, donde era un grupo de jóvenes que iban por los bares cantando, intentando interpretar las canciones populares. Y bueno, yo era amigo de Suso Bamón, del famoso cantante, de Luis Bamón, el periodista, y ahí
tuve la suerte en mi viaje por España, en 1975, sí. En ese viaje que yo realicé durante 2 años, tuve la suerte de acompañarlos por los bares cantando las canciones nuestras, populares, sí. marineras, sí. campesinas, sí. Canciones emblemáticas, y hoy es uno de los grupos, digamos, históricos más importantes de Galicia. Sin lugar a dudas, nacidos en este conjunto Arroda, que nació en el barrio obrero de Teis, justamente en Vigo, allí donde tú lo estabas comentando. Así es. Así que, y uno de los temas tradicionales que todos lo conocen y todos lo bailan es Pousa Pousa, mi querido Lois. ¿Qué te parece? Así es. Así muy es. bien, me parece perfecto. Vamos a compartirlo. Abrazo grande, Lois, y gracias por estar en contacto con nosotros. Y felices Pascuas también, y un cariño a la familia. Gracias. Igualmente para todos. Gracias, Adiós. gracias. Así charlábamos con Lois Pérez Leira, presidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, ya charlando del evento del próximo domingo 16 de abril. Cualquier cosa, si no tomaron nota del teléfono, nos llaman a nosotros, a la producción, que con todo gusto le damos las 2 líneas telefónicas que recién justamente brindaba a Lois en el aire, y también las actividades del centro. La música, conjunto Arroda, qué versión. Pousa Pousa, vamos. Pousa e non me toque la que la cousa. Pousa, pouseciña e non me toque la que la cousiña. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina.
Argentina. Empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, han pasado ya exactamente 47 minutos y medio de las 10 de la mañana en la República Argentina, 47 minutos y medio de las 15 en el territorio español, 1 hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo en Buenos Aires, 22 grados 3, la temperatura en ascenso, obviamente agradable. Datos del tiempo actualizados, 22.3, cielo ligeramente nublado. Ya vamos a ir obviamente nuevamente, porque nos está llamando mucha gente para el tema del sorteo de los abremiles. Hay algunos estuvo preguntando por el tema de Residentes de Vigo, así que bueno, cualquier cosa por línea privada nos llaman, con todo gusto les vamos a brindar nuevamente el teléfono de Residentes de Vigo. Nos preguntaban también por la comida, el almuerzo del fin de semana que viene del domingo 16, con todo gusto lo hacemos, le pasamos la información por línea privada, ¿estamos? Así que por eso, bueno, ahora vamos con las cotizaciones que se registraron el día miércoles. Tengamos en cuenta que el jueves no hubo movimiento de cotización y ayer tampoco. Día miércoles 5, estas fueron las cotizaciones que cerraron la jornada bursátil en esta semana, esta corta semana. El dólar oficial cerró para la compra en 209 pesos con 77 centavos, para la venta 218 pesos con 77 centavos. El dólar blue cerró para la compra en 388 pesos, para la venta 392. El dólar turista o solidario cerró el día miércoles en 382 pesos con 85 centavos. El euro oficial cerró para la compra en 226 pesos, para la venta 235. Y por último el euro blue cerró para la compra en 417 y para la venta 422 pesos. Recuerden, estos son cotizaciones registradas al día miércoles 5, que fue el cierre de jornada bursátil. ¿Estamos de acuerdo? Ayer y antes de ayer no hubo movimiento cambiario en este caso. Vamos a recordar, porque muchísima gente nos está llamando, están preguntando. En un rato estaremos también obviamente con la charla desde Comodoro Rivadavia de los abremiles, pero también está la propuesta del sorteo. Muchos se están llamando, otros preguntan por otros temas también, como recién de Vigo. Alguien preguntó recién por lo del Salamanca, después lo vamos a reiterar con todo gusto. Pero recuerden, estamos sorteando ahora para el próximo viernes 2 entradas, un ganador o ganadora, 2 entradas para ir a ver el espectáculo, que va a ser un espectáculo, como diría en España, de puta madre, de los abremiles. ¿Cómo tienen que hacer, Mili? Vamos. Muy bien, para participar, muy simple, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Nos pueden llamar, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también. Así que pedimos nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, muy pero muy simple. También en Instagram y Facebook pueden encontrar ahí para participar.
los invitamos porque miren que minutos antes de las 13, minutos antes de cerrar el programa, estamos anunciando quién gana. Así que recuerden, quien quiera ir para ir a ver los Abremiles puede participar un par de entradas para el viernes 14 de abril a las 21 horas en Solís 475, que es el Teatro Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que pueden llamar por teléfono, WhatsApp, lo que quieran, o redes sociales, Miri, también. Así es, sí, Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar El Sol de Nuestra España, muy simple. Decimos esto porque a veces están llamando mucho, están mandando mensajes, se mezclan los mensajes de Felices Pascua, los que se les agradece desde ya, obviamente, de las Pascuas con el sorteo, así que nosotros acá recibimos todo, quédense tranquilos, que leemos todo, así que es muy grato saber que nos están acompañando desde el otro lado, la verdad que sí. Exactamente, bueno, muy bien, señores y señores, en 30 segundos llega el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baliari, vamos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Y obviamente el otro día charlando con Mari, con la mamá de Juan Alberto, le mandamos un beso enorme para Mari, la mami de Juan Alberto, para don Juan también un gran cariño, un beso enorme para Guillermo Baliari, para toda la familia Baliari, que como siempre todos los sábados siguen el sol de nuestra España, y recordando también a Juancito, a nuestro querido amigo, a Juan, para compartir musicalmente los gustos que él tenía y que eran muy parecidos a los míos también, porque charlábamos con él, y a veces nos sentábamos en alguna mesa de café con Juan Alberto, le hemos sumado en un momento a Eve Donay también, para tomar algún café, y charlaban, claro. Obviamente, Juan Alberto, una cultura musical por excelencia, Eve Donay también. Yo, dentro de lo mío, también, aunque siempre aprendía, ¿no es cierto? Muchas cosas también de Eve Donay y de Juan, que sabía mucho, realmente muchísimo. Pero, ¿saben qué? Hoy es 8 de abril. Ustedes me van a decir, ¿y qué pasa un 8 de abril? Bueno, un 8 de abril del 2013 nos dejaba una gran mujer, que fue actriz y cantante hispano-mexicana, les digo más. Había nacido en España, en Campo de Criptana, justamente, en lo que es la Ciudad Real, lo que tiene que ver en la comunidad de Castilla-León, para que ustedes se puedan orientar, y sin lugar a dudas tenía una historia laboral vertiginosa. ¿Por qué? Porque había trabajado como actriz secundaria en el año 44, Te quiero para mí, después otro salto protagónico, empezó en Boda junto a Fernando Fernán Gómez, que obviamente películas como en el 48, Locura de Amor, bueno, hasta inclusive estuvo trabajando junto a Gary Cooper y Burt Lancaster, miren lo que les digo, la película Veracruz, una película conocidísima también. Así que bueno, trabajó en España, trabajó en el mundo, estuvo en India, en Egipto, en tantos lugares, realmente con su estilo muy particular, un estilo bien impronta, que era sin lugar a dudas algo muy, pero muy importante en esta gran mujer. Estamos hablando, ¿saben de quién? De la gran Sarita Montiel. Su verdadero nombre, María Antonia Abad Fernández, pero todos la conocíamos como Sara, Sarita Montiel. Y ahora vamos a disfrutar de este momento musical con Sara Montiel y este título, Clavelitos. Y los traigo en el cesto a precio modesto, rojos y pintados. Clavelitos de la... El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Muy bien, faltan 3 minutos para las 11 de la mañana en la República Argentina, pero llega el momento, en este caso no del deporte español. Tony Cabo lo vamos a tener en la tercera hora del programa, pero ¿qué pasa? En esta primera hora arranca con toda su impronta de la gran actualidad argentina en el deporte, nuestro querido amigo Roberto La Rosa. Hola Robert, buen día, buen sábado, ¿cómo va mi amigo? Bien, muy bien, Cacho, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo enorme para todos, ¿sí? Un sábado aquí, por lo menos en la costa, con mucha gente. Ajá. Hay mucha gente que ha venido a pasar las Pascuas aquí a la costa. Sí. Así que bueno, quizás es el último vestigio que tienen todos de lo que significa un poco el alargue de las vacaciones y del verano. Y bueno, todo esto termina el lunes y martes y después, bueno, vamos quedando poquito por acá. Exactamente. Bueno, arrancó ayer la fecha número 10 de la Liga Profesional. Platense le ganó 1-0 a Instituto. Lanús le ganó 3-0 a Arsenal. Vélez empató con Banfield 3-3. Talleres de Córdoba le ganó 3-0 a Barraca Central. Pero hoy también hay encuentros interesantes por lo que estoy viendo, Roberto. Porque bueno, Sarmiento frente a Argentino, Gimnasia de La Plata frente a Racing Club, Unión Belgrano, Defensa y Justicia Central Córdoba, Atlético Tucumán San Lorenzo, también, que está con la colectividad española. Bueno, danos un pantallazo, Roberto, desde tu punto de vista deportivo. Sí, que un poco se agrupan los partidos y fundamentalmente estos días, teniendo en cuenta lo que es la participación de los equipos argentinos en gran magnitud en la Conmebol Sudamericana y también en la Copa Libertadores, ¿no? Me parece que es eso, mirando muchos dos torneos, intentando tener esa posibilidad. Me parece que hay algunos equipos, como el caso de Racing y también San Lorenzo, que están dando la medida necesaria en los dos torneos. Habrá que ver qué sucede aquí en más, teniendo en cuenta que muchos de los equipos que juegan los torneos, el internacional y el nuestro aquí de primera división, que es la Liga, no tienen tantos jugadores y habrá que ver qué significa el recambio en esos planteles para no diezmarlo, ¿no? Pero por lo menos ahora, bueno, con algunos resultados importantes. No me gustó mucho lo de River el otro día, ¿no? Ajá. Ahí en La Paz, lugar que conozco mucho porque he ido muchas veces y he ido a transmitir. Sí. Cuando un técnico, yo creo que a Mascherano le van a tener que decir que el periodismo argentino y lo que se juega en el fútbol argentino es distinto a lo que uno puede opinar en otras partes del mundo, Cacho, porque media hora antes salían los jugadores en la cancha, Mascherano fue y dijo en la prensa, y acá no se puede jugar. Nosotros vinimos con pasarela con la selección y realmente, o no me acuerdo, creo que fue con Maradona en la selección. Ajá. Y no podíamos levantar los pies. Bueno, a eso da la sensación al jugador y a todos que vos lo estás concientizando de que tenés un peligro mayor, y me parece que un técnico, si lo sabe y le pasó, se lo tiene que guardar. Claro. Pero no lo puede compartir con tanta gente teniendo en cuenta que va a jugar un partido. Y aparte de todo esto, hay una cantidad de pastillas que se toman, el mismo Viagra que toman muchos porque es realmente vasodilatador y te permite respirar mucho mejor. Creo que hay que terminar un poquito con esto. Te afecta, sí, pero no vemos que ni los equipos bolivianos ganan la Libertadores, ni la Sudamericana, ni clasifiquen para los mundiales. Entonces algo hay ahí, ¿no? Exactamente, sí, sin lugar a dudas. Y otra cosa, Cacho, es la enorme historia que nos presentamos todos. Y somos en esto también tenemos mucho que ver los periodistas, que exigimos a los equipos que contraten grandes figuras. Vimos en esta primera etapa o esta semana de Sudamericana y también de lo que significa la Libertadores, que los equipos brasileros también ganan y pierden como cualquiera. Más allá del poderío económico, uno sabe que son equipos que se le puede realmente ganar. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, y hoy obviamente estos encuentros que yo te estaba comentando son interesantes como para destacar alguno, ¿no es cierto? Pero estoy observando que mañana, Roberto, te traslado al día de mañana, veo encuentros como, bueno, Independiente, que va a recibir en la Libertadores de América a Estudiantes de La Plata, bueno, Godoy Cruz Tigre, Newell's Rosario Central, Huracán River, que ese puede ser interesante, o Boca Colón, que lidió con Boca, terrible, ¿eh? Sí, que no, Boca no arregla todavía el tema del técnico. Para mí hay un técnico que está arreglado, pero como Riquelme es un muchacho que sabe que esta es una carta muy importante porque después vendrán las elecciones y me parece que tendrá que ir a pelear con
con toda una organigrama macrista, Sí. dicen, y esto me parece también, que estaría Almirón como un técnico ya reafirmado para dirigir a Boca. Lo que pasa es que Riquelme se está dando un tiempo necesario, Sí, no solamente para la opinión de la gente, claro. sino también para saber si puede tener otro técnico que tenga mucha más espalda que Almirón, porque es un muy buen técnico Almirón, es un muchacho que ha jugado en San Miguel, jugó en el Deportivo Español Almirón hace mucho tiempo, Ajá. pero se ha criado enormemente en México, Sí. con la Volpe, Sí. así que hay que ver qué pasa, ¿no? Si una persona que es un poco desconocido para el hincha de Boca tiene espalda en perder 2 o 3 partidos en Boca, ¿no? Que eso no es fácil, ¿no? Claro, claro, claro. Y Almirón, por lo que tengo entendido, ya empezó a seguir en las redes sociales al Club Atlético Boca Juniors y eso llamó mucho la atención también, Roberto. ¿Eh? Sí, es un muy buen técnico, ha hecho un gran trabajo en Lanús. Después tuvo algunos problemas, Sí. lo llevó Gabarniga al Elche allá en España, no dieron con la medida porque los argentinos que son los dueños del Elche está naufragando en primera división, casualmente está jugando ahora con el Osasuna, Sí. y en México después no tuvo tanta alternativa, tuvo un paso por algunos equipos de acá donde no le fue tan bien. Un técnico que sabe, lo que pasa es que de pasar a Martino a Almirón creo que hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí, Parece seguro, que sí, ¿no? Seguro. Escúchame, te saco del contexto deportivo de aquí, del fútbol argentino, pero tiene que ver también con los argentinos, porque es obviamente el ADN de la selección nacional. ¿Qué pasa con Leo Messi al final? ¿Se está hablando mucho? ¿Se va al Barça al final, no? Mira, Sí. Cacho, si hay algo que tenemos nosotros, esto me pasa también por conocer bastante el fútbol de adentro, cosa que muchos periodistas no conocen, porque el haber jugado Sí. me da la temática de conocer la parte técnica y conocer la dirigencial, Claro. cómo se mueve ese mundo que está alrededor del fútbol, que tiene que ver mucho con el que patea la pelota, pero que se manejan dirigente, intermediario, un montón de cosas que está pasando. Sí. El PSG, últimamente, los partidos, yo hice un informe que ayer salió en Fórmula Fútbol, ahí en América Sport, Ajá. donde realmente el PSG siente como que Mbappé es su emblema más importante. Sí. Y todo esto de perder y quedar segundo en un mundial a Francia le afectó demasiado la convivencia a Messi en Francia. Claro. ¿Por qué? Porque lo silba muchas veces cuando sale el equipo ahí en el Parque de los Príncipes en París, porque no lo ven con buen ojo, porque dicen ellos que está sumamente abocado, o que el último tiempo se abocó demasiado a la selección argentina y poco a lo que significa el PSG. Sí. Muchos dicen que el PSG no es un equipo de fútbol, es un equipo de gente sumamente adinerada que trae jugadores, pero que nunca conforma especialmente un equipo, sino que son individualidades. Claro. Si anda bien Neymar un día, si anda Mbappé, si está Messi, ganan los partidos. Pero después cuando los partidos realmente son por los puntos y son por algo importante, uno se da cuenta que hay una enorme burguesía, que hay una enorme jugadores con tanta plata que no llegan a dar lo que tienen que dar. Y me parece que hace 2 semanas hubo un acercamiento muy grande del padre de Messi, Sí. en este caso con los directivos del Barcelona, para decir, muchachos, ¿qué pasó? Bueno, lamentablemente por un problema del fisco, que yo creo que es eso, Messi no se pudo quedar en Barcelona por el tema plata, la liga le habrá dicho, muchachos, ¿cuántos años van a estar con esto de que los presupuestos no se presentan con la plata que tienen que gastar? Claro. Y me parece que es un momento importante él quiere volver por su familia, porque me parece que Messi ya, hasta te podría decir que no le interesa nada la plata, él ya ganó lo que tenía que ganar, él lo que necesitaba, ganar algo y sentirse bien con el público argentino y con su propia gente. Después todo lo demás es un aditamento, pero eso sí, le gustaría volver al Barcelona para, no sé si concluir una campaña, pero para cerrar un ciclo como lo tiene que cerrar un hombre que es el mejor jugador del mundo y que va a quedar en la historia como realmente uno de los mejores. Entonces me parece que su destino está ahí, más allá que el Al Hilal de Arabia Saudita, León. Sí.
400 millones de euros. Porque dicen ellos que Al Nassr es el equipo que tiene a Cristiano Ronaldo. Recordemos que el Al Hilal es el equipo de Ramón Díaz. Claro. Así que el equipo de Ramón Díaz ofrece 400 millones de euros por una temporada a Messi. Me da la impresión que si puede, vos sabés que el fisco en España es bravo, Es bravo, son es bravo. muchachos bravos. Exactamente. Claro, si se puede poner y no se pasa, esto que tendrían que hacer, vender a algunos jugadores, otros bajarle los sueldos, Messi hacer, no sé si una especie de fideicomiso, pero decirle, mire muchachos, no sé, yo vengo por esta plata por lo mínimo para ganar, pero que se haga bien el presupuesto porque yo quiero jugar acá. Me parece que esto lo dijimos hace un tiempo largo. ¿Te acordás, Cacho, que nadie hablaba de esto de Messi? Nadie, Roberto, es cierto. Así que... Y nosotros lo hablábamos y puede ser una alternativa. Yo creo que me parece que está todo encaminado para que se pueda concretar. Claro que sí. Bueno, ¿cómo anda la gente del municipio de General Lavalle, mi querido Roberto La Rosa? Muy bien. Yo estuve charlando con la Secretaría de Cultura, con Gladys Bona, y hicieron un poco un balance en la semana de lo que fue la fiesta. La fiesta fue realmente un éxito, Cacho. Para una localidad de 5.000 personas, que la fiesta la hayan visto en 3 días 12.500 personas, es una barbaridad. Ya lo creo. Es una barbaridad. Yo les dije que iban a casi triplicar lo que es la cantidad de gente que vive. Así que ha sido un éxito fenomenal y ahora me han condicionado porque en junio es la fiesta de la tortita negra, así que me parece que vamos a tener que organizar algo y también transmitirlo, porque la verdad que ha sido un éxito importante lo de la radio, la 1420, la radio de General Conesa, una radio acá con gran potencia y con un herrambre muy gauchesco, ¿no? Que esto llama mucho la atención, ¿no? Escúchame, y tendremos que hablar en algún momento con algún descendiente de españoles allí, que tiene que haber, obviamente, en General Lavalle. Vos que tenés ahí. Bueno, González Ponte, que el otro día... González Ponte, aparte de ser un abogado laboralista, ya jubilado, pero es el intendente de General Lavalle. El otro día me retó a duelo, porque yo le dije, yo no sé quién tiene más tradición, porque yo vengo de San Martín, la ciudad de la tradición, la chacra de Porredón, donde José Hernández hizo el Martín Fierro, y se ve que sabe mucho de historia, porque me dice, no te confunda, creo que el Martín Fierro, José Hernández lo hizo en Entre Ríos, que tenía una chacra. Mirá vos. Así que el tipo sabe bastante de todo eso, y con ese apellido Rodríguez Ponte, por lo menos preguntarle a él, creo que los abuelos llegaron acá de España, ¿en qué año llegaron? Le voy a preguntar, y después le voy a comentar, porque hay mucha, vos sabés que es un lugar que tiene más de 45 estancias acá. Mirá vos. Lavalle. Es muy grande, no es tanto, el casco urbano, hay gente, pero hay mucha chacra, mucho campo, especialmente de lo que tiene que ver con la ganadería, ¿viste? Claro que sí, claro que sí. Perfecto. Robert, te voy dejando porque ya nos están avisando de la radio que tenemos que hacer la pausa de las 11 y ya nos pasamos 10 minutos, pero me da ganas de seguir charlando. Otro día lo vamos a invitar al intendente. ¿Estamos? Bueno, ganó bárbaro para charlar, un tipo realmente muy... Dale, genial. Bueno, dale, Roberto, abrazo grande, buen fin de semana y felices Pascuas, Roberto. Para todos, para toda la colectividad española, y déjame esto último, hoy hay un clásico que es añejo en el fútbol argentino, que todo quede en normalidad, que no haya expresiones de racismo ni nada. Hoy juegan en San Martín Chacarita y Atlanta, que hace mucho tiempo que no juegan. Así que esperemos que el partido se torne con normalidad y que ninguno haga... Que nadie haga gestos de innecesarios con el tema de la religión y todo lo demás. Exacto, me parece que no. En este momento es un momento aparte cae justamente en Pascua, de unión entre todos, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante lo que destacaste, Robert. Abrazo grande y buen fin de semana, Robertito.
Gracias igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. En la tercera hora lo vamos a tener a Tony Cabot con el deporte español, por supuesto. Así que 11, 12 minutos. Sigan llamando porque tenemos el sorteo de los abremiles. 2 entradas para un ganador o ganadora que lo vamos a hacer en el cierre del programa del día de hoy. Ahora, pausa de la emisora y en instantes estamos con ustedes. Gracias. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, arrancamos la segunda hora en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Mocedades en concierto y esta versión de Amor de Hombre. Esto es el sol de nuestra España. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, 610 años de la institución, muchísimas actividades que le estamos informando aquí en el sol de nuestra España para todos ustedes. Tomen nota, eventos que se preparan para este mes de abril. Por ejemplo, hoy, sábado 8 a las 2 de la tarde, todavía tienen tiempo, les quedan algunas horas. Hoy a las 14 vuelve el tradicional té canasta al campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que para no perdérselo. Hoy, 14 horas, tradicional té canasta para damas y caballeros también, ¿por qué no? Así que súmense porque es una excelente propuesta, aparte bellísimas las instalaciones del Centro Asturiano en Vicente López para disfrutarlo en un día como el de hoy, sin lugar a dudas. Bueno, les quiero también contar que a partir del próximo martes 11 de abril, ya en la próxima semana, vuelve el Asturiano Team 60. Saben ustedes, van a estar todos los martes de 9 a 12 en la sede social de calle Solís 475 aquí en Capital, los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Vicente López también, actividad que es para los mayores de 60 años, van a poder participar los socios, también los asturianos no socios y sus descendientes, esto para que lo tengan en cuenta. Actividades que se van a realizar: estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. No se pierdan este Team Asturiano Team 60, que es para disfrutarlo y compartirlo con gente amiga. Pueden escribir al correo electrónico asturianoteam 60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam 60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este número 11 38 15 3496. Reitero, 11 38 15 3496. Bueno, hay más actividades para este mes de abril. Por ejemplo, el próximo sábado 15 a las 15 horas, nuevamente va a ser, y ya fue un éxito el año pasado, gran éxito, el Gran Baile Bridgerton, allí en la sede social de la calle Solís 475. Así que para no perdérselo, próximo sábado 15 a las 13 de la tarde. Gran Baile Bridgerton, sede social ahí en la calle Solís. Pero también el próximo sábado a las 9 de la noche, pero en Vicente López, campo Covadonga, vuelve el tercer tiempo. Para que ustedes, amigos, lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué pasa el domingo 16 de abril? Bueno, el próximo domingo a las 13:30 va a estar adelante la gran fabada por el 110 aniversario, el 110º aniversario en el campo Covadonga, allí en Avenida del Libertador 1081 en Vicente López. Así que va a ser una jornada muy especial. Se va a arrancar con un torneo de bolos a las 10 de la mañana, luego vendrá la misa de campaña
al mediodía, a la hora 12, y luego, señoras y señores, disfrutar de la actuación del conjunto Pelayo, tradicional conjunto Pelayo del querido recordado Manolo del Campo y su banda de gaitas, y van a estar la tuna Los Abremiles, atención, Los Abremiles, que van a estar el próximo viernes en la sala Alejandro Casona y el domingo también en el Centro Asturiano, allí en Vicente López. Y que les cuento que en minutos nada más los vamos a tener en directo desde Comodoro Rivadavia a Los Abremiles. Prepárense, ya les voy a comentar un poquito más. Va a ser una jornada inolvidable, que se va a llevar adelante los 100 años de la fundación de este querido Centro Asturiano, de nuestro querido Centro Asturiano de Buenos Aires, para tenerlo en cuenta. Bueno, otro tema también que hay que destacarlo para comentarles. Les voy adelantando, el 13 de mayo comienza la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las categorías. 13 de mayo, la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las categorías. Todavía hay tiempo, ¿no es cierto? Pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Otro tema que no quiero dejar de lado. El 30 de abril, a fin de mes, 30 de abril a las 12 horas, se va a celebrar una misa en memoria de los socios fallecidos en el Panteón Social del Cementerio de la Chacarita. Para que lo sepan, 30 de abril, hora 12, esta misa en memoria de los recordados socios fallecidos de la institución en el cementerio de la Chacarita. ¿Está? Otro tema. Recién les estaba adelantando algo del viernes 14. Bueno, viernes 14 a las 21 horas, después de la entrega de las medallas, vamos a estar presentes ese viernes para los socios que cumplen 25, 50, 75 años con el Centro Asturiano. Se van a presentar en la sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís, la tuna de Comodoro Rivadavia, Los Abremiles, que son excelentes. Es la única tuna de la Argentina, es la única tuna en la República Argentina. Y va a ser un gran momento para disfrutar de esa potencia que tienen las voces, las capas, las coloridas cintas, toda la alegría de su amplio repertorio de canciones. Así que no se lo pierdan. Los Abremiles, que es la única tuna lírica del mundo, para no perdérselo. Y a propósito, en instantes nada más, vamos a estar ya en contacto con los Abremiles, donde van a poder escuchar la charla y verlo también por todas las redes sociales, porque vamos a hacer un Zoom, así que van a poder ver a los integrantes, aparte, pues son 30 y pico, 35, 36, así que para que lo tengan en cuenta. Les voy a comentar, les voy a recordar a todos ustedes los medios de contacto del Centro Asturiano. Cualquier pregunta que quieran la pueden hacer a estos correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También hay otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Lo reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, les doy un teléfono de fácil numeración, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a compartir un poquito de música de Asturias. ¿Les parece bien? Y atención, prepárense porque en instantes estamos charlando con parte de los integrantes de los Abremiles en directo desde Comodoro Rivadavia, para que lo tengan en cuenta. Aquellos que nos escuchan por el audio, el aire de la radio, de Radio del Pueblo, van a escuchar la charla que voy a mantener. Pero aquellos que se metan en la multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones, van a poder ver a integrantes también de los Abremiles. Así que las dos alternativas la tienen. Ahora disfrutamos un poco de la buena música que tiene que ver de música de esta calle Gascona de Oviedo, donde está el Boulevard de la Sidra, para que se ubiquen. Bueno, Asturias, música de Oviedo, tambores, gaitas, tamborileros, y son mujeres en este caso prácticamente. Disfrutemos de esta propuesta tan especial de la música de Asturias para todos ustedes.
Señoras y señores, estamos para compartir esta propuesta del Sol de Nuestra España, edición federal. Y bueno, saben ustedes que hay una tuna muy especial, una tuna muy particular, integrantes de una tuna que son del sur de la República Argentina. Son de Comodoro Rivadavia. Recorren todo el país, pero además recorren el exterior. Y hablando del país, el próximo fin de semana van a estar aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, arrancando, por ejemplo, el día viernes en la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400, donde está la sede social del Centro Asturiano de Buenos Aires, como así también otros compromisos que tienen, y van a cerrar el domingo en lo que es la gran fabada del Centro Asturiano de Buenos Aires en Vicente López, en el Campo Covadonga, con motivo de los 110 años de la fundación de la institución. Y ahora nos vamos a Comodoro Rivadavia. Allí, en el sur de la República Argentina, tenemos a algunos de los integrantes de esta tuna tan particular, tan especial, que son los Abremiles. Los Abremiles, recuerden este nombre, los Abremiles, porque realmente vienen el próximo fin de semana y van a hacer un show espectacular que es para no perdérselo. Y los tenemos aquí en nuestra propuesta del Sol de Nuestra España, edición federal. Arranco para presentarlos. Estimado José Luis Olave, bienvenido a nuestra propuesta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Oscar? Muy buenos días. Bueno, contento de poder estar charlando contigo y con la gente, y bueno, esperando que llegue finalmente este día, este 14, donde vamos a estar ahí con ustedes en el Teatro Asturias. Así que muy expectantes. Perfecto, perfecto. Estimado Pepe Scalzi, bienvenido también a nuestro Sol de Nuestra España. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer saludarlos a ustedes y bueno, con muchas ganas y expectativas como todos los años de estar allá en Capital. Bueno, perfecto. Javier Flores, uno de los más jóvenes por lo que estoy viendo acá. ¿Qué tal, Javier? Buen día, bienvenido. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Acá estamos preparándonos con mucha energía. Empieza a subir la adrenalina de esta tuna de gente común, pero que se dedica a divertirse mucho en el escenario y a tratar de transmitir esa alegría. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sabemos que faltan algunas voces en esta entrevista, pero ya tenerlos a ustedes es conocer más de esta historia, de la historia de los Abremiles. ¿Y cómo fueron los inicios, estimado José Luis? Contanos un poquito. Bueno, la tuna nació como un coro de hombres allá por el año 2012. Llevamos prácticamente 11 años con este año que está comenzando. Que bueno, el director, el prestigioso tenor, nuestro señor director, si no digo así, después vienen los palos, pero entonces tengo que decirlo así, tengo que presentarlo así. Sí. Se le ocurrió hacer un coro de hombres y con el correr de las presentaciones fuimos mutando desde la ópera a la zarzuela y después a la música popular española, y eso nos llevó a que en algún momento fundáramos una tuna que después la Federación Internacional de Tunas nos reconoció como la única tuna de la República Argentina y la más austral del mundo. Ajá, bien. Así que a partir de más o menos el año 2014 comenzamos a funcionar como tuna, que en un principio éramos Los Miserables, y después por una cuestión legal tuvimos que mutar a Abremiles, que... Copyright. Copyright. Muy bien la acotación. La globalización tuvo la culpa. La acotación de Javier, claro. Exactamente. José Luis, vos me estabas comentando del director, y el tenor es Luis Viegas, un gran tenor, sin lugar a dudas, una voz muy privilegiada también. Así es, acá en la región es el tenor más prestigioso que tiene la zona, reconocido prácticamente en toda la Patagonia, y tiene la escuela del Teatro Colón, o sea que no es un improvisado, y bueno, todo lo que él ha aprendido lo transmite de manera gratuita a gente común, que somos nosotros, la gente común, que fuimos aprendiendo de a poquito los secretos del canto lírico, y todo eso fue utilizado para todos los ritmos que cantamos, que es música portuguesa, hemos cantado en alemán, en latín, hemos cantado en italiano, y la verdad que lo aplicamos, y la potencia de las voces, todo el ejercicio que tenemos prácticamente es muy atractivo a la hora de escucharnos en vivo.
Claro, perfecto. Pepe, te pregunto, ¿qué les llevó a sumarse a cada uno de ustedes? Esta pregunta se la hago a Pepe, se la hago a Javier, se la voy a hacer a José Luis. ¿Qué les llevó a sumarse a cada uno de ustedes en lo que es la historia personal de cada uno? Mirá, yo te voy a contar cómo ingresé yo. Sí. Acá José Luis me va a matar porque somos clones, yo también me llamo José Luis. Está bien. Y somos un grupo que somos o sea, muy variados, distintas profesiones, distintos oficios, pero encontramos este espacio que la verdad nos hace muy bien, nos divertimos mucho, y es un cable a tierra del quehacer cotidiano, ¿no? Y bueno, José Luis, como saben, uno de sus tantos matices y profesiones y oficios es peluquero, y era mi peluquero desde que yo volví a Comodoro después de haber estudiado, me volví a instalar de nuevo a mi ciudad, entonces me empecé a cortar el pelo con él. Entonces siempre cantaba, ¿viste? La peluquería era un show esa, ¿viste? Y entonces, bueno, y siempre jugábamos así que yo a cantar. Y entonces un día me dice, ¿por qué no te venís? ¿Por qué no te...? Nah, le digo, yo no puedo cantar ni abajo en la ducha, le digo, no. Hasta que bueno, tanto insistió, y me enganché. Y la verdad que después de ahí, bueno, me sumé también, siempre me gustó la percusión, así que bueno, adosé la percusión y así que bueno, bien, le encaro de los dos lados, tanto de la voz, como bajo y en la percusión. Perfecto. ¿Y vos, Javier? Contanos. Bueno, lo mío es un poco familiar. Luis comenzó este grupo en compañía de mi padre, Roberto, que es barítono, el otro registro que se destacan las voces de hombres. Sí. Y bueno, unas cosas de la vida, me fui sumando con ellos, así que casi que ni sé cuándo empecé a cantar. Es un juego familiar prácticamente. Ya, desde muy chico entonces, ¿no es cierto, Javier? Sí. Perfecto, perfecto. Les cuento a nuestra audiencia que está compartiendo el sol de nuestra España, Edición Federal. Estamos charlando con parte de los integrantes de los Abremiles. ¿Cuántos son en total los Abremiles, José Luis? Contanos. En este momento somos 35, con pianista incluida 36. Sí. Pero voces e instrumentos somos 35 almas en el escenario. Ajá, ¿y vienen los 35? O sea, ¿van los 35 a todos los lugares o cómo se manejan? Creo que en este viaje vamos a ir solamente 31 integrantes, pero después el resto vamos todos. Perfecto, perfecto. ¿Qué significa Abremiles, muchachos? Cuéntenos alguno de ustedes. ¿Qué significa Abremiles? Bueno, cuando tuvimos ese problemita legal, el problemita del copyright, porque la gente de Macintosh fueron y Overseas fueron los que nos hicieron la demanda. La demanda. No nos quedó otra que cambiar el nombre y ya veníamos girando hacía muchos años, o sea, esto fue en el año 2017, así que imagínate que empezamos en el 2012, 5 años con el mismo nombre, ya prácticamente éramos reconocidos y cómo caerle a la gente con un nombre nuevo para que nos pueda reconocer. Entonces empezamos a jugar con los nombres, a ver cómo nos podíamos llamar, los no sé qué, nos empezamos a dar vuelta hasta que al director del grupo se le ocurrió decir, ¿por qué no nos llamamos los Abremiles? Entonces, ¿Abremiles de qué? ¿De mente? ¿Abremiles de qué? Porque no entendíamos Abremiles. Dice, bueno, agarra la palabra miserables, mezclala en las letras y fíjate si no te da Abremiles. Y ahí es donde nació Abremiles, que es miserables, pero en nuestro caso un poquito más despelotados. Bueno, perfecto, perfecto. Pregunto, ¿tienen descendencia española algunos de ustedes en este caso, muchachos? Bueno, yo alguna debemos tener. Me imagino que sí, pero bueno, mi consulta, por ejemplo, le pregunto, a ver, Pepe, te pregunto, ¿tú tienes descendencia española o no? No, yo tengo descendencia por apellido italiano y madre portuguesa. Estoy más identificado con la cultura portuguesa que con la española, pero me gusta igual. Que te digo que mucha gente, mucha audiencia portuguesa nos sigue a nosotros en el Sol de Nuestra España. Porque, obviamente, España pega a Portugal. Y el año pasado, les cuento que hicimos el Buenos Aires Celebra España, y por primera vez se hizo Buenos Aires Celebra España y Portugal en la Avenida de Mayo. Que
que habitualmente, bueno, soy el maestro de ceremonia siempre, pero se unió España con Portugal, así que lo veo perfecto. En el caso de tu presencia, José Luis, ese apellido Olave me suena españolito. De la Vascongada, Olave, y por parte de mi madre, andaluz de Aguas Dulces. Era mi abuelo. Bien. Borrego de apellido. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y tú, Javier? Bueno, mis abuelas, mis dos abuelas, hijas de españoles, de vasco y de andaluz. Mis abuelos, uno italiano y el otro croata. Así que, bueno, como mucha parte de los argentinos tenemos un poco del viejo continente, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pregunto, ¿cómo se están preparando para aterrizar aquí en Buenos Aires, en esta gran presentación del teatro de Alejandro Casona, allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires? ¿Cómo se están preparando, muchachos? Porque va a ser un evento muy importante, lo que va a ser el viernes, allí en la calle Solís, y bueno, va a ser magnífico lo que va a ser un mega evento, el del domingo en la Gran Fabada. ¿Cómo se van preparando para todo esto? Yo creo que con mucha expectativa, porque eso es lo que genera Buenos Aires. Siempre es una expectativa, siempre es un público diferente, por más de que tenemos nuestros seguidores ahí. Siempre hay gente nueva y a nosotros lo que más nos motiva es que todos se van con una sonrisa y es por eso que nos motiva a volver siempre. En lo que es el Centro Asturiano, tanto como en el Teatro Asturias, siempre nos han recibido bien y siempre nos hacen sentir como es nuestra casa. Así que lo nuestro creo que es manejar un poco la ansiedad de poder cantar finalmente ahí, tanto en el teatro como en la Fabada. Claro, en la Fabada de Vicente López. Claro, bueno, hay que destacar también, y le contamos a todos los que nos están escuchando y viendo también, que estamos charlando por Zoom, en este caso con parte de los integrantes de Abremiles, que ya las entradas están a la venta. Las entradas ya están a la venta, ya pueden sacar sus entradas y tienen que conocer a estos grandes de la tuna que son los únicos en la República Argentina. Así que me parece más que excelente la propuesta, muchachos, para que aquel que hoy está escuchándolos a ustedes y los está viendo también en todas las redes sociales, bueno, se sumen el viernes que viene para ir al Teatro Alejandro Casona de la sede social del Centro Asturiano. Una excelente propuesta para no perdérsela, ¿eh? Hay un detalle, Oscar. No sé si podemos decir el sitio donde están en venta las entradas. Por favor, decime. Sí. Están en www.passline.com.ar y ahí en el buscador ponen Abremiles con doble S como figura acá. Bien. Abremiles con doble S al final, porque si no le va a dar que no existe el evento. Claro, pero ya están en venta a partir de hace un par de semanas, ya están en Passline. Perfecto. Reiterame, por favor, para que los que están escuchando y viendo, ¿dónde tienen que ubicarse para comprar las entradas? www.passline.com.ar, Abremiles con doble S es el buscador. Bueno, perfecto. Le pregunto a Pepe, a Javier, a José Luis, algunos de ¿tienen redes para que los conozcan más a todos ustedes? Sí, tenemos Abremiles Comodoro. Hablo yo solo, perdón. Bueno, no importa. Ahora dejamos a Pepe y a Javier que sigan hablando ellos, pero claro. El Express. Abremiles Comodoro es en Facebook y Los Abremiles en Instagram. Así nos pueden encontrar. Bien. ¿Qué me decías, Javier, que ibas a comentar? No, que bueno, quizá mucha gente sepa lo que es una tuna, esa linda audiencia que tienen, y quizá otros no. Y bueno, una tuna es como un arreglo de amigos que salen a tocar a la calle, es muy antiguo, normalmente alguien quería hacer una serenata para alguna muchacha, buscaba a los amigos, y mayormente el pago es a cambio de alguna bebida espirituosa. Claro, y bueno, se trata de eso. Digo, por ahí alguien nos está escuchando y de repente dice, no conozco mucho el estilo o algo, pero la verdad que uno escucha las canciones y son como que están en el colectivo popular, las tiene de algún lado, y si no, son muy rápidas de aprender, y a la segunda estrofa estás haciendo palmas y acompañando, y es un evento en el que participa la audiencia, nos divertimos todos.
Eso. Así que bueno, no más que invitarlos a que disfruten de este evento. Nosotros ya vamos juntando toda esta energía. Para nosotros salir de gira allá es compartir el hotel, los momentos, los ensayos, es toda una aventura. Sí. Así que bueno, estamos muy, muy alegres de poder estar allá. Bien. Y los esperamos. Claro que sí. Y Pepe, y yo te pregunto a vos también, ya preparando todo, la valija y todo, pero la ilusión de volver a un escenario de las características de la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, donde tiene además, muchachos, ese teatro un microclima muy especial. Yo siempre lo comparo con el Teatro Colón, en versión un poco más reducida, más en miniatura, pero la acústica que tiene Pepe, José Luis y Javier, y le cuento a la audiencia también de nuestra propuesta comunicacional, que es El Sol de Nuestra España, es muy particular, por eso se hacen eventos, y bueno, y ustedes con 30 y pico de personas en el escenario van a poder desplegar, bueno, un abanico de posibilidades musicales para que disfruten de una verdadera noche a pura música en este caso, ¿eh? Sí, no, ese teatro, la verdad que, mirá, mientras hablaba se me ponía la piel de gallina. Sí. Es impresionante. La verdad que se siente ya cuando vamos a probar sonido y se escuchan nada más que las voces sin amplificación, sin nada, sí. se te mueve todo. La verdad que la sala es muy bella. Sí, es hermosa, ese escenario, sí. Cómo se mueve, cómo se sube, se baja, claro. Es impresionante. Es muy lindo. Nos hace acordar a nuestra casa, porque aquí en Comodoro la Asociación Española de Comodoro nos dio su casa, que es el Teatro Español. Claro. Que es aún un poquito más chico, pero también se parece mucho, ¿no? Y para nosotros es hermoso cantar y tocar, es el living de nuestra casa. Perfecto. Y la verdad que la sala de Solís es hermosa. Sí, ya lo creo. Así que, muchachos, gracias por estar acá. José Luis Olave, Pepe Scalzi, Javier Flores, todo el equipo de trabajo, al director, al gran tenor, también a Luis. Gracias por estar. Y para cerrar la charla con ustedes, vamos a compartir un poco de música de los Abremiles. ¿Qué les parece la idea? ¿Está? ¿Cómo no? ¿No tenés algo mejor? ¿Algo mejor? Muchachos, abrazo grande. Bolo, no tenés el bolo. Abrazo grande y nos estamos viendo aquí en Buenos Aires. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y buen fin de semana también. Gracias. Así charlábamos con parte de los integrantes de los Abremiles. Por un lado, José Luis Olave. Por el otro, Pepe Scalzi. Por el otro, Javier Flores. Y más de 30 personas, 35, 36, que van a estar en el escenario de la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, en la calle Solís 475. Recuerden, para no perdérselo, porque va a ser un espectáculo fenomenal, un espectáculo para no perdérselo. Y luego, posteriormente, la gran fabada el domingo 16, allí en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, donde está, obviamente, el campo de deportes del Centro Asturiano. Esto fue para ustedes, los Abremiles, en esta edición del Sol de Nuestra España, edición federal. Muchachos, nos vemos, gracias, saludos. Chau, gracias. Gracias. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Migración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 1850. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, vamos a compartir la música en esta ocasión, disfrutando de una muy buena versión musical. Y quiero comentarles, sigan llamando para el sorteo de los abremiles y aquellos que no ganen, bueno, tienen la oportunidad de poder asistir el viernes al Teatro Alejandro Casona y ahí también pueden adquirir las entradas, porque nos están preguntando, así que por eso. Bien, vamos a compartir la música con La Ribera Canta y esta versión de La Rioja, Navarra y
Aragón. Vamos con la música. La Rioja tiene sueño. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, seguimos acá en el sol de nuestra España hasta las 13 horas y ahora sí, tiempo de realeza con María Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado. Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Buena Semana Santa también. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a poner la corona, ahora sí, nos vestimos de gala, vamos a desfilar por la alfombra roja. Digo alfombra roja porque casi siempre en los eventos de la realeza hay alfombra roja, ¿no, Belén? Sí, algunos sí, otros no, depende también del evento y la categoría que tenga. La formalidad, claro. Obviamente. Claro. Bueno, Belén, empezamos con el top. Empezamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar un poquito de lo que fue la semana pasada de los Reyes de España, porque por un lado tenemos a la reina Leticia, que en la semana pasada en el informe semanal de la televisión española cumplió 50 años y filmó un video como invitada de honor que sorprendió a muchos, porque ahí estuvo saludando a todos los profesionales que forman parte y destacó que desde niña la apasiona el periodismo como también el sueño de poder estar ahí. Estuvo un ciclo, un tiempo ahí siendo periodista, presentando las noticias allí en España, y bueno, y después cuando fue el tema de que tomó el puesto de reina, siendo en la mano derecha de Felipe VI, tuvo que dejar. Entonces, igualmente muchos dicen, sigue siendo periodista porque en el momento cuando va a los eventos siempre interroga, pregunta y también habla. Como que le quedó el bichito de periodista. Sí, el bichito de ahí del periodismo y siempre está ahí acotando a un tema, a una noticia, algo que aporte siempre. Muy bien. Así que, por otro lado, también esta semana el rey Felipe VI apareció en Mallorca, aunque sin su esposa, porque visitó a su madre y también saludó a su amigo en un restaurante con platos tradicionales de Italia. Y adivinen qué. Tenemos una de las cosas que estuvo cenando el rey de España. Cenó una pasta Casio de Pepe de 13 euros. Ah, mira. Y también de postre eligió un surtido en el que había panna cotta y tiramisú, según lo que informó el medio Última Hora. Vamos a recalcar que esta semana también están de vacaciones, con el tema de la Semana Santa son como unas mini vacaciones, así que ahí también vamos a estar hablando sobre lo que estuvo pasando esta semana, que hay algunas noticias en el top número 2 y en el top número 1. Muy bien, muy bien. Así que estuvo comiendo ahí el rey. Por supuesto, sí, con un amigo y estuvo también que estaban viendo, pero bueno, también te gustó ahí unos platos de la tradicional Italia, así que... Muy bien, muy bien. No pasa hambre el señor, No, y platos bastante surtidos, estuve mirando los precios también, porque había desde 2,50 euros para arriba. Mira. Así que bastante surtido. Bueno, bien. Bueno, seguimos, Bel. Así que seguimos ahora con el top número 2 y tenemos a la princesa Leonor, porque este jueves 6 de abril volvió a España en su receso de 10 días y aunque esta semana no tiene actividades previstas, puede ser que haya alguna aparición y sería la primera en el 2023. Ah, es la primera aparición en el 2023. Todavía no la hizo, se está esperando porque estas son las últimas vacaciones de la princesa de Girona por parte del internado de Gales, porque luego tendrá que ingresar directamente a lo que es la formación militar para ser próximamente la reina de España, obviamente adquirir todos los conocimientos. Y bueno, esta semana también se habló mucho de ella porque ha sido portada de una reconocida revista francesa que es Point de Vue. Muy Creo bien, que francesa, espero haberlo dicho bien, no sé francés, vamos a hacerlo tampoco lo más posible. Pero bueno, vamos a decir que está bien. Point de Vue, donde habla de su año como de los ritos que debe afrontar para ser la futura reina de España. Ellos pusieron en la portada: su sonrisa sigue siendo angelical y su aspecto perfecto, pero a partir de ahora debe hacer valer nuevos activos para encarnar, a pesar de lo malo y la adversidad, el futuro del país. Así pusieron el título. ¡Qué frase! Sí, son las revistas de Francia, son bastante pesadas. Pesadas en el tema de información y todo eso.
con títulos muy llamativos. Sabemos que siempre están como ahí buscando el temita de qué chispita sale ahí de más, así que bueno. Y otro de los títulos que pusieron es Para Leonor de España, la primavera de todos los cambios. Ese título me gustó. Ahí estuvo mejor, ahí ¿no? estuvo un poco mejor. Más dinámico, sí. Un poco más dinámico, pero bueno. Ya ha sido portada de otras revistas, la princesa Leonor, muchas veces por su estilismo en la moda, desde comentarios positivos hasta negativos, porque obviamente siempre todo el tiempo la están comparando con su madre, con su hermana, con su abuela, qué estilo tiene, pero más que nada por su madre, que es ícono de la moda de España. Así que bueno, es un tema, ¿no? Que siempre estén comparando. Sí, sabemos también que varias veces ya hemos hablado sobre este tema, principalmente lo que es la moda, que siempre van rotando con lo que es el armario real, ¿no? Siempre va rotando con su mamá un blazer, vemos al mismo un pantalón ahí similar, que bueno, se prestan la ropa. Claro, está perfecto. Sí, lo que hacen madre e hijas normalmente. Claro, es eso. Y entre hermanas también. Lo decimos porque sabemos. Sí. Vemos que a veces el mismo blazer, capaz que lo usó la reina Leticia en un tiempo, después se lo vimos a la futura reina de España, que es la princesa Leonor. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, ahí esta revista también de Francia estuvo sobre ese tema, también vamos a recalcar. Claro. Bueno, para que vean que también en la realeza se prestan la ropa entre familiares, entre madre e hija. Vieron que no es solamente en los normales, es en todos lados. En todos lados. Así que y otro de los temas de que se habló esta semana es sobre su participación el 25 de mayo para la confirmación de su hermana, la infanta Sofía, que al parecer elegirá a su hermana mayor para ser su madrina de confirmación y podrán también estar un tiempo juntas antes que cada una ingrese al calendario académico. Así que parece ser lo que están diciendo. Estos son rumores no oficiales, aclaro, porque siempre me gusta aclarar todo, que parece que elige a su hermana para que la acompañe. Claro. Y lo que también, uno de los comentarios que estuve viendo es que solamente le dejan ingresar 3 integrantes de la familia. Con el tema de a veces lo de los eventos, que cada vez restringen más la cantidad de familiares para que vayan a ver cuando es el momento de cada persona. Bueno, en esta oportunidad parece ser que dejan entrar nada más 3 integrantes de la familia. Vamos a ver a quiénes se elige para que la acompañen. Claro. Y bueno, va a elegir a la hermana entonces. Parece ser que elige a la hermana como madrina. Leonor, la princesa Leonor, había elegido a su padre, el rey Felipe VI. Bueno, pero esta vez dicen, algunos rumores apuntan que elige a su hermana. Perfecto, es una noticia no oficial. No oficial por el momento. Acá Belén Dipsa siempre pone ahí bien el puntito cuando es oficial, cuando no es oficial, cuando es un rumor de las redes, porque suele pasar, así que perfecto. Así Belén. que esta semana se la estuvo vinculando mucho antes de que viaje de lo que es el internado de Gales, se la estuvo vinculando también que la hija Ana de Isabel II de Inglaterra fue a visitar donde estaba ella. También está ahí donde cursa la hija de Máxima, de la reina Máxima. Parece ser que algunos apuntan de que hubo como un encuentro ahí con las futuras realezas, así que no sabemos de qué habrán hablado o si es realmente cierto. Sí es cierto que participó Ana, que es la verdad integrante de lo que es todo lo que es el internado. Claro. Es integrante y también es socia del lugar, del instituto, aporta muchísimo también al patronato, así que bueno, no sabemos lo que se estuviera hablando, capaz que les estuvo comentando algo de lo de la realeza, informando algo. Muy pronto se viene, atención, el mes que viene es la coronación de Carlos III. De Carlos III, esta semana se estuvo hablando también, porque está a la espera también lo que es, me salta un poquitito de tema. Nos vamos para la realeza un poquito de... Sí, voy a tocar un poquito del tema porque hay relación también, que lo que es también lazos familiares, hay una relación de familiaridad, ¿no? De lazos sanguíneos, pero en este caso parece ser que el mes que viene, el 6 de mayo, es la coronación de Carlos III. Se espera que vayan los reyes de España, no se saben si van a ir don Felipe con doña Leticia y también va a ir doña Sofía con don Juan Carlos, o van algunas de sus hijas también acompañándolas, así que se espera bastante, se está hablando muchísimo, sí, porque esta semana estuvieron dando las invitaciones, tocó un poquito el tema, seguramente le haya llegado a lo que es la Casa Real, la invitación de lo que es la Casa Británica, la invitación es un papel reciclado con hilos de oro. Mira, la invitación para la coronación de Carlos III. Claro, sí, para lo que es el 6 de mayo, que va a ser una fiesta, dice que son de 3 días,
Pero bueno, la fiesta principal es el 6 de mayo. Se espera aproximadamente 2.000 invitados oficiales por parte de la Casa Británica, que entre esos pueden ser está la Realeza de España, y también van a dar 10.000 entradas, lo que se estuvo comentando, a los ciudadanos de lo que es Reino Unido. Ah, mira, bueno. Así que si llegan a abrir el cupo para turistas, capaz que podemos ir. Nos enganchamos a la celebración. Dice que va a haber comida, fiesta, shows, de todo. Así que bueno. Bueno, después más adelante, otro sábado, nos vas a contar un poco más. Sí, porque cosa que nos encanta, las dips, ¿sabes? Claro, obviamente, sí, la realeza, o sea, española está relacionada también con lo que es la de Inglaterra, por lo que decía Belén, lazos sanguíneos de generaciones anteriores. Así que bueno, un poquito ahí seguramente va a estar mechando, ¿no, Belén? Por eso mismo hemos tocado el tema, porque se está esperando, es una confirmación que están todos atrás a ver quiénes van y quiénes no van. Y después en el top número 1 tenemos una actividad que estuve haciendo que ya es tradicional, esta cita que tiene la reina emérita Sofía, que es la madre de Felipe VI, que este lunes 3 de abril presidió junto a su hermana Irene de Grecia lo que es el concierto anual de Semana Santa en la Catedral Basílica de Santa María de Mallorca, en beneficio del Project Home Barrier, que es tratamiento para aquellas personas que necesitan salir de adicciones. Así que estuvo ahí formando parte la reina emérita Sofía, junto a su hermana estuvo disfrutando del show de la orquesta de la Universidad de las Islas Baleares, también estuvo un coro, más de 90 artistas en escena, así que bueno, ahí estuvieron ambas hermanas, obviamente. Ellas sí están en Mallorca, no se sabe si realmente a los reyes actuales están en Mallorca, porque bueno, cuando hay Semana Santa siempre se habla de un tema de cuando fue en el 2018, cuando hubo un encuentro bastante pesado entre la reina Sofía y la reina Leticia ahí, que todos los medios captaron como una discusión. Claro. Y la familia real actual como que ya no quiere ir a ese evento, siempre lo que apuntan algunos que la Casa Real siempre como busca un poquito que una excusa, ¿no? Salir porque dicen, no, que pasa algo, siempre un presupuesto, o pasa... Claro, por el mal... Claro, es porque momento hubo que muy mala imagen, entonces es como que prefieren que descendir y bueno, que cada uno vaya a una actividad por separado, así que bueno. Está bien, son elecciones, la verdad que sí, así que bueno, Belén, ¿algo más por hoy? Nada más por el día de hoy, Perfecto, el sábado que viene más noticias de la realeza española, por favor. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muchas gracias, María Belén, con toda la realeza española. La verdad es que es increíble, porque ella trae información oficial, no oficial, como decíamos, rumores de todo. Ella siempre aclara, la verdad que sí. Así que, ¿quién dice capaz que, bueno, ahí se me fue Belén, pero quizás Leticia ya lo está escuchando, ¿Por qué no? Así que bueno, ahora sí, seguimos. Recuerden que estamos con el sorteo para ir a ver a los Abremiles el viernes 14 de abril a las 21 horas en el Teatro Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Para participar, muy simple, nos tienen que llamar al 11 36 76 6100, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento para participar. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer la pausa de la radio, si les parece bien, y si no también. Así que hacemos pausa de la emisora. Antes que nada, Mili, vos estabas destacando, bueno, la verdad, les digo, la cantidad de gente que nos está llamando para el sorteo es impresionante. Así que, bueno, llamen y participen, ya sea por la central de oyentes vía celular o las redes sociales. Ténganlo en cuenta. Haremos el sorteo tipo 1 menos 10 de la tarde. 1 menos 10, menos 5, haremos el sorteo. O sea, 12:50, 12:55. Pausa de la emisora y en instantes entramos en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa, ya volvemos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, arrancamos la tercera y última hora en nuestro programa, en esta versión tan particular, musicalmente hablando, para disfrutarlo. El Ebro guarda silencio, Sierra de Luna es el título en esta versión de Paso Doble y J, juntos para todos ustedes. Por el Pilar, la Virgen está dormida. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar
todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, en este momento, a través de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, les quiero contar que a través de la Red de Embajadores de Castilla y León, esta es una iniciativa de la Junta de Castilla y León con el fin de construir una red que una a todas aquellas personas que residan y trabajen fuera de la comunidad autónoma, ya sea en España o en cualquier otro país del mundo, y también cuyo denominador común sea su fuerte vínculo con la comunidad. Porque, ¿cómo se puede formar parte de esta red de embajadores? Bueno, se trata de esta oportunidad única de interactuar con las personas, con las empresas, con las instituciones con las que los une, no solo una vinculación con Castilla y León, sino también con los intereses y la trayectoria profesional. Con ellos ustedes pueden compartir experiencias, también información y conocimiento. Les doy un link para que estén en contacto, es www.embajadorescastillaleon.com. Reitero, www.embajadorescastillaleon.com, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya saben ustedes, es de público conocimiento este proyecto piloto Reto Zamora, donde la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León hizo este llamado a familias para esta movilidad justamente allí, donde se lleva adelante un trabajo que es muy importante, lo que tiene que ver con atención, cuidados, proximidad, asistencia personal para personas mayores, con discapacidad, personas dependientes, algo muy pero muy importante. Obviamente hay ciertos requisitos muy importantes también para destacarlos, la solicitud para familias originarias de Zamora o descendientes como de otras provincias de Castilla y León, también el tema de tener la nacionalidad española. Bueno, hay distintos requisitos muy importantes que, bueno, obviamente es para que se metan en una página de web de Castilla y León. Yo les voy a proponer lo siguiente: para todo el aporte que ustedes necesiten saber de este proyecto Reto Zamora, pueden llamar a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas los martes y jueves de 9 a 17. Reitero, martes y jueves de 9 a 17 a estos teléfonos: 4431 4121. Reitero, 4431 4121. También el 4431 3540. 4431 3540. Recuerden, martes y jueves de 9 a 17. Pero además hay un correo electrónico que ustedes pueden entrar en contacto, que es federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Si no, nos llaman al programa, que con todo gusto les vamos a dar mayor información. Bueno, hablando de Zamora, les quiero contar que está llevándose adelante la invitación para el segundo concurso de cuentos del Centro Zamorano, obviamente Centro Zamorano de Buenos Aires, Casa de Castilla y León. Esto tiene que ver con el centenario de la institución y esta convocatoria a este segundo concurso de relatos bajo el tema 100 años, puentes, culturas, donde van a poder participar personas mayores de 18 años que estén residentes en el territorio argentino, que sean obras originales, inéditas, escritas en lengua castellana, que no hayan sido premiadas en otros certámenes. Atención con esto, que es muy importante. Tampoco van a poder participar quienes ya hayan obtenido premios en ediciones anteriores. Esto hecha la aclaración. Estos cuentos se deben ajustar a un eje de convocatoria muy importante, y también saben que generar este espacio que sea lo suficientemente amplio para dar cabida desde lo que es la ficción a todo tipo de relaciones interculturales en diferentes tiempos y lugares. Los premios son 3. El primero, 10.000 pesos. El segundo, 7.000, y el tercer premio 5.000 pesos.
Y además recuerden que el plazo de esta convocatoria es hasta el 30 de abril próximo. Así que para participar de las obras se deben presentar únicamente a través del correo electrónico en esta dirección: concursocuentoscentrozamorano@gmail.com. Reitero, concursocuentoscentrozamorano@gmail.com. Y además cada concursante deberá adjuntar un archivo en formato PDF, atención con esto, con el cuento, nombre del archivo, título del cuento, sin datos personales ni referencia alguna a la identidad del autor o autora. Y obviamente tiene que poner sus datos personales, que contengan nombre, DNI, dirección y datos de contacto, ya sea mail y teléfono. Recuerden, 30 de abril finaliza. Mail, reitero, concurso cuentoscentrozamorano@gmail.com. Excelente la propuesta. Bueno, otro tema. Les cuento que el Centro Castilla León de Coronel Dorrego invitan a una propuesta interesante. Claro, arrancó el otoño y se vuelven con la campaña de las mantas solidarias, saben ustedes, y se los invita a colaborar con esos cuadraditos de tela o tejidos que tanta gente hace, las personas mayores más que nada, esos cuadraditos de tela de 25 por 25 para confeccionar mantas que van a ser donadas a una institución del distrito de Coronel Dorrego. Además, pueden acercar retazos de tela, lanas para tejer, así que una excelente propuesta. Si pueden colaborar, se pueden comunicar a través de este teléfono 2921 407 952. Reitero, 2921 407 952 o a través de las redes sociales. Hay que estar en este invierno más abrigado, claro que sí. Bueno, otro tema también muy importante, la tuvimos en el programa, estuvimos conversando con ella en su momento. Saben ustedes que la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas está acompañando al Centro Región Leonesa a invitar una charla informativa sobre la ley de nietos. Esto va a llevarse a cabo el próximo jueves 13 de abril. Reitero, jueves 13 de abril a la hora 19 en la calle Humberto Primo, 1462, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la sede del Centro Región Leonesa. Es presencial, pueden asistir perfectamente bien y la disertante va a ser la querida amiga María Teresa Michelón, Maite Michelón Martínez, que va a dar una exposición y todos los que quieran preguntar van a poder hacerlo. Recuerden, jueves 13 de abril, hora 19, Humberto Primo 1462, allí está Centro Región Leonesa, para no perdérselo, porque sin lugar a dudas mucha gente está interesada también. Bueno, nuestros amigos del Centro Salamanca, les cuento que invita a un almuerzo para el próximo domingo 16 de abril en la sede de la Avenida Independencia 2540, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto va a ser a la 1 de la tarde, va a haber un plato principal, bondiola con salsas españolas y papas, qué buena propuesta, más todo lo que se viene después, ¿no es cierto? Todo lo que ya está previsto por parte de los amigos del Centro Salamanca. Así que bueno, valor 3.500, valor 3.500, un precio más que accesible para disfrutar un domingo al mediodía espectacular. Reservas, ya no hay más cupo, porque se completaron en el día de ayer. Igual, no obstante, si quieren llamar a partir del martes, de martes a viernes de 14 a 18, lo pueden hacer justamente allí a la institución. Otro tema. Centro Zamorano los invita a una charla que va a dar el historiador Eduardo Lazzari. Se llama Argentina 1923. ¿Esto cuándo va a ser? El sábado 22 de abril a la hora 18, allí en la sede social de Pasco 1358, con entrada libre y gratuita. Recuerden, un gran historiador que es Eduardo Lazzari, Argentina 1923, 22 de abril, toca sábado, 6 de la tarde, Pasco 1358, entrada libre y gratuita. Bien, señoras y señores, y les quiero contar por último que el Centro Castilla León de la ciudad de Bahía Blanca los invita porque este año celebran los 16 años de la creación del Centro Castellano y Leonés justamente de Bahía Blanca. Y ahora el domingo 23 de abril van a celebrar una misa de acción de gracias, pero para conversar de este tema lo tenemos en línea a quien es el presidente, que es Luis Cuenca Reizábal. Estimado Luis, muy buen mediodía, bienvenido. Oscar Di Profio Bernardi se lo saluda. ¿Cómo va? Buen día. Bien,
Bien, estamos muy bien. Como estabas comentando, el día 23 de abril, el día de Castilla y León, sí, celebramos la misa en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús de nuestra ciudad. Sí. Es algo que es un evento que lo hacemos año a año. Ajá. Esta vez va a ser el domingo 23 a las 11 horas. Sí. Esta parroquia está en la calle Villarino 460 y ahí es donde tratamos de hacer el primer, digamos, encuentro del año con los socios y habitantes de la comunidad castellana leonesa de Bahía Blanca y la región. Ajá, perfecto. Generalmente nos encontramos en la misa y luego al terminar la misa entregamos un pequeño recordatorio de las actividades que va a ser el centro este año, como para poder tener una comunicación más fluida con no solo con los socios, sino con la comunidad. Claro, perfecto, Luis. Y pregunto, ¿es solamente que se acercan los socios de allí, de Bahía Blanca, o también de los alrededores de la ciudad? Vienen de los alrededores de la ciudad. El centro de Bahía Blanca es el más del sur de la Argentina, es el último que queda para la Patagonia. Entonces tenemos socios de muy al sur, digamos, de gallegos y eso, pero generalmente vienen socios de localidades cercanas. Ah, perfecto. Así que bueno, muy bueno lo que nos estás comentando, para destacarlo, sin lugar a dudas, en lo que reiteramos, va a ser el domingo 23 de abril, esta misa de acción de gracias, también obviamente en nombre de los socios fallecidos, en esta parroquia que es Santa Teresita del Niño Jesús, ahí en Bahía Blanca, en la calle Villarino 460 a las 11 de la mañana. Otra de las preguntas también, ¿ya están previendo y están coordinando, ya que me comentaste, Luis, algún plan de actividades también para este 2023? Sí. ¿Es así, no es cierto? Estos años de pandemia fueron muy difíciles. Ya lo creo. Tratamos de estar en actividad. Uh-huh. y bueno, contamos con la suerte de poder tener un salón para hacer eventos culturales que nos lo presta la Universidad del Sur de acá de Bahía Blanca. Sí. Y bueno, y ahí desarrollamos actividades culturales. Y bueno, y otro gran desafío que queremos empezar a terminar es el tema de la casa propia que hemos comprado en el año 2019. Por lo menos darle un gran avance, sí, que lo único que hemos podido hacer es el techo. Claro. Todo el techo nuevo. Ajá. Ahí mismo, algo que bueno. Claro, Luis, ahí mismo en la ciudad de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Ahí mismo en la ciudad, acá en la ciudad de Bahía Blanca, y en una zona en donde están localizadas la mayoría de la colectividad española de Bahía Blanca, en la calle La Madrid al 400, donde está la Casa de España, sí, el Centro Vasco y varios centros españoles. Bien. Como el nuestro también. Claro. Pero bueno, nuestra casa está, digamos, en esa misma cuadra. Perfecto. Entonces, perfecto. Estamos en una etapa de refacciones, pero bueno, lógicamente con todas las restricciones económicas que ello claro, implica. Sí. Y más, y más teniendo en cuenta, pues, después de la pandemia, volver a reiniciar, sí, y está un trabajo muy importante que hay que señalarlo también, ¿no es cierto? Sí. Por suerte hemos incorporado, eso es algo que para nosotros es importante, una joven de 29 años, ajá, que está en nuestra comisión directiva, que para nosotros es un gran desafío porque somos todos personas mayores. Bueno, yo tengo 50, no llego a los 50, pero estoy ahí. Joven, sí. Y que esté la chica esta en un rol importante dentro de la comisión, la verdad que es un gusto y que esté contenta, ¿no? Claro. Lo importante, Luis, es, como me estás comentando, es por un lado sumar la experiencia de los más grandes, y la sangre joven, la juventud,
para que vayan fortaleciendo estas raíces de la colectividad, en este caso castellana y leonés, allí en Bahía Blanca y en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Así que enhorabuena lo que nos está comentando y bueno, y obviamente a seguir trabajando para todo lo que tienen para este 2023 y todo lo que se viene de aquí en adelante también. Bueno. Así que, perfecto, excelente. Así que bueno, Luis, no te quiero quitar más tiempo, yo te quiero agradecer estos minutos en este sábado al mediodía aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal en Radio del Pueblo, y las puertas y los micrófonos de nuestro programa abiertos para ustedes como siempre. Bueno, muchas gracias y felices Pascuas a todos. Gracias para vos también, estimado Luis Cuenca Reizábal, presidente del Centro Castilla León de Bahía Blanca. Y Luis, para cerrar la charla contigo, siempre lo hacemos con un tema de Castilla León. Vamos a compartir una jota castellana. ¿Qué te parece la idea? Dale. Bien, vamos a disfrutar a este grupo que es el Dulzaineros de Castilla León con esta jota castellana. Abrazo grande a la distancia, Luis, y gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos con la música entonces. Vamos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, señoras y señores, 12:40 minutos, casi 12:41 en la República Argentina, 17:41 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero agradecer públicamente la cantidad de llamados. Por un lado, con motivo de las Pascuas, de Felices Pascuas, a todos los que nos están, y la cantidad de llamados, impresionante. Línea telefónica, central de oyentes, más las redes sociales por el sorteo de 2 entradas para ir a ver los Abremiles el próximo viernes en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en Solís 475. Aquel que no gane, porque solamente son 2 entradas, uno por la persona que gana, una dama o un caballero, quien gane, bueno, pueden ir, se pueden acercar al teatro, obviamente, va a estar a las 8 de la noche, 8:30, ya está habilitada la boletería. ¿Por qué? Porque a las 9 arranca el espectáculo. Así que aquel que no gane, vayan porque realmente van a disfrutar de una tuna, les puedo asegurar, es algo bellísimo, es espectacular para no perdérselo. Vayan, concurran, aquel que no gane, bueno, saben cómo es el azar, el que gana, gana, ¿no es cierto? Pero el que no gana, vayan si pueden, porque van a disfrutar de un espectáculo que es único en el mundo y en la República Argentina. Es la única tuna que existe, los Abremiles, para no perdérselo. Pero tampoco es para no perderse todo lo que tiene que ver con espectáculos, con eventos, entretenimientos. La colectividad española dice presente en la República Argentina, se abre el telón y allí aparece Mili Dipsa. Vamos, Mili. Muy bien, bueno, vamos a empezar con algunos eventos. También, vamos, eventos más que nada les voy a comentar hoy, porque tenemos poquito tiempo. Así que, y antes que nada, con el tema de los Abremiles, que son entradas a precios no populares, como le dicen, pero sí que son muy accesibles. Son ¿sí? precios acomodados, precios acomodados o accesibles, exactamente. Así es, para que tengan en cuenta, porque a veces dicen, capaz que es caro. No, son precios accesibles, van a ver un buen teatro, una buena tuna, la verdad que sí. Lo van a disfrutar, 36 voces en el aire, es algo increíble. Así que bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno con eventos, porque más allá de los que ya estuvimos hablando hoy con la gente de Residentes de Vigo, que el fin de semana que viene van a estar haciendo el evento, también nuestros amigos del Salamanca, el domingo 16 de abril a las 13 horas, que también nos dijeron que están al tope, Centro Salamanca también. Sí, bien. Vamos, Lorenzo Lucas, vamos, Graciela Lafroche, vamos a trabajar, vamos adelante, muchachos, vamos. Y ahora les voy a traer otro evento, atención, porque... Y comisión directiva en Salamanca, claro. Ahí está, muy bien. Ahora les traigo otro evento de nuestros amigos del Club Archipiélago Canario de Buenos Aires. Liliana Costa. Así es, porque es la fiesta aniversario número 82, un hermoso motivo para reunirse, disfrutar de buena música, bailes y gastronomía canaria. Así que va a haber el almuerzo de camadería, que va a ser crepe de jamón, queso, palmitos, palta, cherry, cinta de lomo de cerdo, el pimentón de la Vera. ¡Upa! El pimentón de la Vera. Bien. Qué rico.
papas arrugadas con mojo, que la otra vez Manuel Corral Vide lo escuchamos que explicaba que eran las papas arrugadas, pues yo tampoco sabía, ¿eh? Ahí estuvo explicando. Pero lo explicó bien Manuel. Así es, antes del Sol de Nuestra España, que está con acá. Sentido, con Carlitos Sayo también, mi querido Manolo Corral Vide. Así es, así que bueno, también va a haber postre almendrado, vino, gaseosa, agua y obviamente la parranda de sobremesa, baile, música de los 70, torta aniversario, brindis y va a estar la presentación del grupo folclórico Canarias Paraíso de Ensueños. Así que miren, más que completo lo que están organizando desde el Club Archipiélago Canario de Buenos Aires. Aquellos que quieran saber más se pueden comunicar al siguiente número: 11 67 32. Sí, estamos 32 33 45. Estoy con anteojos, ya estoy usando anteojos para leer, pero bueno, todavía me cuesta un poquito adaptarme. Ahí estamos. Repito el número: 11 67 32 33 45. Muy simple, si no se comunican acá con nosotros y les pasamos la información. Esto es el domingo 30 de abril, en Rivera Indarte 280, Capital Federal. Me están haciendo señas con los anteojos, sí, bueno, es lo que hay, así que ahí estamos adaptándonos. Domingo 30 de abril, Club Archipiélago Canario de Buenos Aires, Rivera Indarte 280, Capital Federal. Repito, si quieren comunicarse, 11 67 32 33 45. Así que le mandamos ahí un saludo enorme a la gente del Club Archipiélago Canario de Buenos Aires. En otro tema también, nuestras amigas, tanto lo que es Españolísimas como Andrea Mercedes Gallo, nos comentó que el viernes 28 de abril van a estar presentándose la Orquesta de Castañuelas, de ella, que con su grupo ahí, sí, con Andrea las Mercedes Gallo, que es increíble lo que hacen, la verdad que sí. Va a haber una cena show en el restaurante armenio del Colegio Mequitarista en el barrio de Belgrano R. Ah, muy bien, muy Así bien. que vayan agendando, después seguramente les vamos a pasar nuevamente la información, pero para que vayan teniendo en cuenta. En otras noticias también queremos agradecer a la gente de la Comisión Nacional Antidopaje porque nos hizo llegar una invitación muy especial para prensa, ¿sí?, sobre el Día del Juego Limpio, que va a ser el 14 de abril. Así que ese encuentro del Día del Juego Limpio, organizado por la Comisión Nacional Antidopaje, con las oficinas ahí en Avenida Libertador 5580, les agradecemos. Vamos a estar ahí seguramente y después les vamos a comentar cómo estuvo el evento. La verdad que sí, muy importante lo que realizan desde esta comisión. Bueno, todo lo que tiene que ver obviamente con el antidopaje, ¿sí?, con el libre juego, con el juego limpio, mejor dicho, claro, en los deportistas. Así que también, ¿qué más tenemos por acá? Ah, me estaba olvidando. Hoy nos olvidamos de decir al principio del programa, sí, se nos pasó, puede pasar, es en vivo el programa. El día 8 de abril es el Día Internacional de la Empanada. De la empanada argentina, esta comida tan típica, así que no queríamos dejar de pasar por alto. Y hay buenas empanadas en la Argentina, ¿eh? Totalmente, de Salta, Tucumán, bueno, de todos lados, no vamos a empezar porque si no, sí, no, es un problema. Pero de toda la Argentina. Y acá en Buenos Aires también, ¿eh? Obviamente, cada provincia tiene su tip secreto ahí, como quien dice, para hacerla única. Así que bueno, Día de la Empanada en Argentina, nos habíamos olvidado, así que acá estamos. Bien, correcto, perfecto. Mire, entonces, gracias José Mamana también, José Mamana se metió en mi Facebook, también para participar de las entradas del Asturiano, así que del día 14. Sí, así se están comunicando un montón de personas, increíble. La verdad que sí, muchísimas gracias. Nos están escuchando desde Comodoro Rivadavia, desde Suipacha, San Andrés de Giles, sí, desde Entre Ríos, desde Concepción del Uruguay, donde está la sede operativa de la empresa Río Uruguay Seguros también, nos desde acá escuchando. También, desde Capital, desde Buenos Aires, desde sí, todos lados, desde España, ni les digo ni les cuento, y de otros países también, que comparten el Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, tenemos información también que llega a nuestra mesa de trabajo, estamos tratando de comunicarnos con Ernesto Arriaga, pero es imposible, Arriaga en este caso, porque vaya a saber, estará entre las montañas el hombre, no tengo ni idea por dónde puede estar, pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa, en definitiva. Bueno, rapidito vamos con calendario de pago de haberes para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES el mensual de abril. Esto es para beneficiarios de pensiones no contributivas. Atención, para esta próxima semana, documentos que finalizan en 6 y 7 van a cobrar el próximo lunes 10 de abril. Documentos que finalizan en 8 y 9 lo harán el día martes 11 de abril. Esto es pensiones no contributivas. Ahora,
haberes que no superen los 56.341 pesos, documentos que finalizan en 0, cobrarán el próximo miércoles 12 de abril, documentos que finalizan en 1 el jueves 13 de abril, documentos que finalizan en 2 el viernes 14 de abril. Esto es para que lo tengan en cuenta aquellos amigos que tienen que cobrar la jubilación. Bueno, les voy a contar otra cosita. Atención, porque esto, teniendo en cuenta que en España hay este año electoral, saben ustedes. Así que les quiero contar que los electores en el extranjero podrán enviar su voto a los consulados a partir del 2 de mayo, antes incluso de que empiece la campaña electoral. Ahora les voy a ampliar, porque lo tenemos acá. Atención, recuerden, domingo 28 de mayo es la fecha para el tema de las elecciones. Saben ustedes la primera parte del tema de elecciones. Ya arrancó la convocatoria de elecciones el 4 de abril. Luego, del 22 al 28 de abril, el envío de documentación para el voto. Luego, del 3 al 7 de mayo, el envío de las papeletas electorales. Luego, hasta el 23 de mayo, pueden hacer el envío del voto por correo. Esto es muy importante. Y luego, el voto en urna, en los consulados, del 20 al 25 de mayo. Recuerden, el domingo 28 es la cita electoral en España, así que bueno, obviamente también es para tenerlo en cuenta todo esto que les estamos comentando, así que para que lo destaquemos. Vamos con más información, en este caso de Galicia, porque Alfonso Rueda anuncia 2 nuevas líneas de ayudas de la Junta por un valor de 2.700.000 euros para apoyar a los gallegos del exterior en su retorno a Galicia. Esta línea va dirigida para facilitar la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras, también para poder afrontar gastos excepcionales también, que supone obviamente el asentarse en la comunidad. También hay que destacarlo. Bueno, ahora les voy a contar otra cosa también. Les quiero contar que en España, la Sociedad Gitana Española ha pedido la creación de una Fiscalía Especial de Lucha contra las Persecuciones y el Antigitanismo, ya que asegura, mientras no exista todas las leyes, será papel mojado. Tengamos en cuenta, cuando arrancamos el programa, les dije que hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Se acuerdan ustedes que se los he comentado en el comienzo del programa? Así que por eso. Bueno, les cuento que miles de nietos todavía en el Consulado de Buenos Aires ha conseguido hasta el momento 50.000 citas para tramitar la nacionalidad. Ya miles de nietos se están enfrentando a estas dificultades para poder conseguir la nacionalidad en lo que es el marco de la Ley de Memoria Democrática. Así que bueno, todos están obviamente ansiosos también por sacarlos. Bueno, obviamente hay que tener en cuenta y hay que destacarlo, sin lugar a dudas, que es un trabajo de mucha gente y que se está solicitando y mucho en los turnos que se agotan. Y por eso también se está dando las charlas para que lo tengan en cuenta. Bueno, antes de hacer el sorteo, porque vamos a ir con la música, ya con el paso doble final, ¿no? ¿Qué tenemos, paso doble final, Mili? Sí, antes vamos a ir con un tema musical, así preparamos el sorteo ya final. Ah, sí, bueno, sí, lo tenemos en cuenta. Bueno, que vamos entonces con Vanessa Martín. Bueno, estiramos un poquito más porque está el sistema de algoritmo, con el sistema de algoritmo, obviamente. Sí, así terminamos de cargar todo lo... Sí, porque mensajes. Les digo la verdad, es tanta la cantidad de llamados de la gente, de los amigos oyentes, amigos del Sol de Nuestra España, que los metemos a todos dentro del sistema de algoritmo. Obviamente hoy en día, antes eran los bolilleros, como era antes. Ahora bolillero, después fue papel y lápiz. Sí, bueno, ahora todo con computadora, se inserta todos los datos y el algoritmo saca, no sé, la ganadora, el ganador, veremos quién pasa. Un canto a la vida, Vanessa Martín, un poco de música mientras ya vamos cerrando el programa lentamente para el día de hoy. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Bien, señoras y señores, ya estamos en instantes finales del Sol de Nuestra España para el día de hoy. En este caso, bueno, impresionante la cantidad de llamados. Felicitaciones a todos los que se han podido comunicar. Gracias por comunicarse a través de la central de oyentes, de las redes sociales. Pero bueno, hay una persona que va a ganar, se va a llevar 2 entradas para ver los Abremiles. El que no gane, vayan, acérquense a la sala Alejandro Casona del Teatro Asturias, del Centro Asturiano, Solís 475, el próximo viernes a las 20:15, porque el espectáculo arranca a 21, precios acomodados, y van a disfrutar de un gran espectáculo, la única tuna de la Argentina presente en el Centro Asturiano. Así es, así que bueno, ya cerramos el sorteo, ya el algoritmo acá en la página estamos tirando todos los datos, vamos a hacer el sorteo final. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, súmense a la familia digital del Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube, porque la verdad en YouTube cada vez somos más. Y es gratis. Sí, es gratis, la verdad que sí. Están ahí mirando el programa, nos dan su feedback si les gusta, si no les gusta algo, nos dan ahí, la verdad que está perfecto. Así que los invitamos a que se sumen al Sol de Nuestra España en YouTube. Muy simple, se suscriben, así que bueno. Y ahora sí, mientras les estaba dando un poco de charla, suerte para todos los participantes del Sol de Nuestra España y veremos quién es él o la ganadora. Vamos. Muy bien, 3, 2, 1. Apretamos. Tic, vamos. Muy bien. ¿Qué sale? A ver. Da vuelta, gira esto. Ahí estamos. Ahí salió. Ganadora. Mira vos. Muy bien, sí, ganadora. Una mujer. Mariana, documento terminado en 126. Repito, Mariana, documento terminado en 126. Que se comunique con nosotros 11 36 76 6100. Así coordinamos cómo es la entrega de las entradas. Perfecto, Miri, perfecto. Bueno, Miri, me despido yo. Sí. Felices Pascuas para mañana, que lo pasen muy lindo en familia, con amigos, con los queridos. La verdad es esa, la cuestión es disfrutar con los allegados. Así que felices Pascuas y a romper muchos huevos, sí, no posible. Que tan caro, por Dios. Así que por eso. Bueno, amigos, también, de quien les habla, Oscar Di Profe Bernarde, con todo nuestro equipo completo de trabajo, decimos que pasen una linda Pascua mañana en familia, con amigos. Mañana va a estar muy lindo el tiempo, igual que hoy. Hoy máxima 26, mañana mínima 18, máxima de 29. Disfruten en familia estas Pascuas de Resurrección. Nosotros nos reencontramos en 7 días. El próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana. Nicolás, también felices Pascuas para vos, querido, en la radio. Amigos, vamos con esta versión musical muy particular. Es una letra con buen contenido. Al contemplarte la cruz es el título. Disfrútenlo, amigos. Felices Pascuas. Buena vida. Hasta el sábado. Chao. Hasta aquí el Sol de Nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.